sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você.
deseo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Teléfono del Freak. Muy contentos de estar aquí, como siempre, ya saben, estamos haciendo lo que nos gusta y hoy tenemos un programa que realmente teníamos un montón de ganas de hacer. Antes de introducir lo que será esta edición del Teléfono del Freak, voy a introducir a mis compañeros y a mi derecha tengo a mi amiga personal, Valentina Sole. Hola Gonza, ¿cómo andás? Muy bien, amiga, contento de estar acá, sé que vos también estás contenta porque estamos haciendo lo que nos gusta mucho. Y es una temática que nos interpela muchísimo. La verdad que sí, me gusta cómo vamos manteniendo el misterio. Estamos diciendo, es algo que nos gusta muchísimo, pero no estamos diciendo nada todavía. Ya lo vamos a decir. Y ahora también voy a presentar a mi otro amigo personal, a mi izquierda, Lautaro Osorio. Bom dia, galera. Como é que você tá bem? Spoileó. ¿Cómo están? Ya lo dice en el título, amigos. Subimos 10 flyer. Así es. Ya subimos mucha data al respecto. Pero viste que uno siente que hay un misterio. Sí, cuando está la en gente vivo. está, che, ¿de qué hablarán hoy? Es verdad. Arre. Yo no vi ningún flyer. ¿De qué estarán ¿De qué haciendo el hablan, programa flaco? hoy? Así es, amigos. Hoy vamos a estar haciendo un especial de música brasilera, que es algo que nos convoca mucho. Es algo que la verdad que esto lo vengo diciendo antes de todos los programas. Que son cosas que cuando empezamos a hablar de hacer este ciclo, Sí. hablamos cómo me gustaría hacer un programa que hable de esto. Sí, pues ya es medio que todos los programas que estamos haciendo ahora son todas esas las ideas primas de los guiones. Exactamente, sí. Primas, ¿se dice? ¿Dijiste? Sí, no entendí por qué Sí, como prima. primeras. Prima hermana igual. Prima hermana, Pero sí. sí. Antes de seguir hablando de esto, quiero presentar al otro lado de la mesa, lo que hay detrás de las cámaras, que son nuestros queridos amigos de la producción. Catalina Drueta, ¿cómo estamos? Buenas, locos, ¿cómo andan? En técnica, Jorge Chemes. Y que sin ellos este programa no podría ser posible. Pido un aplauso. Literalmente. Pero dale, Todo dale. de Este pie. reconocimiento, este momento de reconocimiento. Increíble, gracias. Productor y operador del carajo. No de carajo, de brindis igual. Pero sí. Y más específicamente Gracias el a teléfono. Dios. ¿Cómo está el equipo, A mí me che? dijeron que hoy estoy afilado y yo sentí que no venía afilado en lo más mínimo. Pero Estoy bueno. un poco desconcertado porque en cámara soy el más blanco de los tres, que es algo muy lejano a la realidad. Che, igual yo estoy medio fantasmagórica. No, pero mirá, ponernos los tres juntos. Soy el gringo de repente. Ahí va. Literal. Me gusta, gracias, George. ¿Qué onda? ¿Te Gracias por copa? ¿Te cuidarme. copa más? How are you, mate? Sí, obvio. Para mí es el contraste que hace tu uso negro, amigo. Puede ser, verdad. Puede ser. Silencio ¿no? incómodo. Arre. Nadie le quería pinchar el globo a Lauti. Bueno, amigos, aquí estamos haciendo el Teléfono del Freak. Hoy vamos a estar haciendo un especial de música brasilera, tratando... En 2 horas va a ser muy difícil poder resumir qué es la música brasilera, cuáles son las grandes corrientes de la música brasilera, porque es un poco inabarcable y menos todavía abarcable en 2 horas, pero vamos a hacer lo posible y vamos a tocar cosas que a nosotros nos llegan en particular, cosas que nosotros consideramos importantes, que tienen que ver con la exposición de la cultura brasileña en el mundo, cómo esa cultura brasileña repercute en la Argentina, cómo nos llegó a nosotros. Y como siempre, la pregunta que hacemos para empezar tiene que ver con esto, y le abrimos la pregunta también a la gente, que es... ¿Cómo te llega a vos la música brasilera? ¿Qué es lo que te llega a vos? ¿Cómo llega a tu vida la música brasilera? Y abro la pregunta con mis compañeros, amigos. ¿Cómo les llega a ustedes la música brasilera en sus vidas? Yo creo que la música brasilera es un fenómeno muy particular porque tengamos en cuenta que es el único país de América Latina que no comparte idioma con el resto. Totalmente. Por lo tanto, el mensaje es mucho más difícil de trasladar. Es más, creo que la música brasilera, a nosotros nos llegan un poco más los ritmos, a nivel argentino estoy hablando, ¿no? Sí. Pero digo, nos lleva más una musicalidad que tiene que ver con lo afro, creo, que tiene que ver con esos ritmos del candombe, candomblé, etcétera. Pero después la música brasilera, como ya en la era moderna, ya como con canciones, con artistas, es como más difícil de incorporar, porque no hablamos el idioma y por lo tanto no entendemos, me parece. Sí, mucho en cumple de 15. Bueno, sí. eso también. Eso es hay una locura. Mucha música de Exactamente. caravana, no sé por qué. Y porque me parece que se asocia a Brasil por un montón de... El carnaval carioca. Exactamente. La festividad. Exactamente. La verdad. Sí. A mí personalmente me llega porque mi vieja, por ejemplo, me hacía dormir con música de Caetano Veloso. Hermoso, amigo. Increíble. Vos nos entonces- contaste algo sobre tu posible nombre antes de que Sí, nazcas también. creo que yo una de las posibilidades era que me llame Caetano.
Hubiese sido hermoso. Es eso. increíble. Me lo guardo ese nombre. Si alguna vez tengo descendencia, lo voy a usar, pues me gusta. Caitanito Osorio. Cae. El Tano. Lo que me dio risa es que el otro día hablando, yo te dije que yo a mi hijo le voy a poner Vinicius Sí. y vos le tenés que poner Toquinho, amigo. Toquinho. El peor le toca. Toquiño. Joao. Así que nada, Elchi. viene por ahí. Después yo crecí en Entre Ríos. En Entre Ríos hay como una cultura del carnaval muy fuerte. Claro. Por lo tanto, Está desde, cerquita. desde que tengo uso de razón, estoy muy cerca del samba. Hay mucha mixtura del carnaval entrerriano con el carnaval carioca, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, los ritmos africanos también están como cerca, Uruguay. Yo tengo una duda con eso. Sí. ¿Hasta dónde llega la cultura del carnaval en Argentina? Porque, por ejemplo, mi familia es de Totoras, Sí. un pueblo de acá cerca de Santa Fe. Abrazo grande para la capital nacional de la leche y Claro, por octavo año papá. consecutivo del queso azul. Carne y leche para todos. Y en Totoras no, pero en Salto Grande, que está a 10 kilómetros Claro. de Totoras, Sí. hay carnaval todos los años. ¿Viste? El Pero no carnaval hay en carnaval realidad. en Totoras, me el parece car- que sí, ¿no? No. Ahí va. No. El carnaval es una festividad que en realidad viene de Europa, viene de Roma y de las mascaradas. Sí, de hecho, es casi bíblica. Exactamente. Entonces. Pero imagino que en el sur de Argentina no hay. Sí, ¿Hay carnavales? Hay baterías. O sea, Ah. para mí lo que tiene Brasil es que puede exportar muy bien su carnaval y hoy todos los carnavales o por lo menos los principales carnavales de la Argentina, como son Corrientes, Gualeguaychú, Entre Ríos, etcétera, toman muchas cosas del carnaval de Río, de Sao Paulo, como ese. Sí, como el zambódromo. Exactamente. Claro. Que después El más corsódromo, adelante perdón, lo vamos sí. a hablar porque estoy rodeado de cosas de escuela de samba de Río de Me Janeiro. encanta, yo. amigo. Sí, por algún motivo, ¿no? Y nada, eso. Yo creo que sí, que es una cultura que se ha podido extender a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Mirá. Y es muy loco que suceda, pero bueno, después más adelante lo vamos a charlar. Sí, es costumbre directamente latina que después se va mixturando de la manera particular de cada territorio. El carnaval Total. norteño es súper distinto al Exacto. carnaval entrerriano, al carnaval correntino, pero el carnaval es algo completamente latinoamericano. Si te vas hasta México también existen carnavales y se celebra la fecha de carnaval. Sí. Sí, Ya es totalmente. investigar un poco el origen de lo carnavalesco. Pero bueno, te pregunto a vos, compañera, también, ¿cómo te llega a vos la música brasilera? Bueno, te contesto entonces, Gonza. Dale, por favor. Qué bueno. No, me pasa medio similar al Auti, como una cosa muy familiar que viene. Siempre vamos a lo mismo. Siempre. Porque mi mamá Es que me sí, regaló un boludo. disco. Porque a mi papá le gustaba mucho Caetano Veloso. Igual Eso siento va a que- ser hasta que hagamos el programa de Duki. Y es tipo, no, mi primito. Claro. Esto va a ser- Es Kerry. No, porque yo miraba el quinto escalón. Buenardovich. Buenardovich. Cualquiera tira. Sí, sí. No, pero Caetano Veloso es una persona que ha interpelado mucho Sí. a la gente de la edad de nuestros padres, Totalmente. escuchaba mucho. Bueno, María Betania, que es su hermana, también. Hay muchos representantes de la música brasilera que pegaron verdaderamente fuerte acá en Argentina. Y tengo el recuerdo de eso, de que pongan un disquito un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, y tengo el recuerdo de yo pensar que los que cantaban música brasilera eran todos la misma persona, tipo, No, todos eran Caetano no. Veloso. Todos eran sí. Caetano. Es que un poco hay una sonoridad muy particular Sí, ahí que totalmente. hace que vayamos ahí. Yo creo que Caetano también estuvo muy cerca de los músicos argentinos y los músicos argentinos estuvieron muy cerca de algunos músicos brasileños, por Sí. ejemplo Caetano, y eso también hay una cercanía. Digo, la versión de Caetano Veloso del tema de Fito, Ujú. Un vestido de Sí. enamor. Ay, sí, a mí. Y el otro día Belleza. escuché una versión del tango Nada, que él la tradujo al portugués, Mirá. la canta en portugués y bellísima. Mirá, qué lindo. Me encantan ese intercambio cultural. Sí, hay algo también de que me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, ahora ya también paso a contar cuál es mi cruce personal, pero siento que a nosotros como argentinos nos llegó más de la música brasilera que a los brasileros de la música argentina. Yo siento que Sí. el brasilero es una persona... no quiero usar una palabra despectiva porque en realidad para mí es algo súper positivo, muy defensora de su cultura, muy nacionalista, muy diría nacionalista en el buen sentido del Sí. término, bueno, no sé si hay un mal sentido del término, pero son muy defensores de su cultura, de su música, conocen muy poca música
en español. Sí conocen cosas de rock internacional, por ejemplo, Sí. de pop internacional, sin lugar a dudas. O sea, hace poco fue Madonna y fueron 2 millones de personas. Pero más allá de eso, me parece que las veces que tuve la oportunidad de ir a Brasil, te pones a hablar de música argentina y conocen muy, muy poquito. Quizás conocen cosas por cruces que ha habido de músicos brasileños con músicos argentinos, pero quizás no conocen a Charly García. Sí, Claro. verdad. Y nosotros sí conocemos a sus grandes. Y eso también tiene que ver un poco con la visión cultural que ha tenido Brasil para el mundo de su música, me Exactamente, y también para mí lo de la barrera idiomática tampoco es una cosa a no considerar. Porque parece. No, totalmente. es muy Uno difícil. piensa que se entiende, porque, no sé, yo siento que si escucho a alguien hablar en portugués, siempre me pasó que si lo escucho lento lo entendí, pero aún así es otro idioma realmente y es muy difícil realmente. Sí, por eso yo creo que, bueno, Latinoamérica empieza a conversar, los países latinoamericanos empiezan a conversar entre sí, con bandas como habíamos hablado ya de Soda Stereo, como esas bandas argentinas que se han podido pegar el salto, pero Brasil siempre ha sido un terreno, me parece, difícil en ese sentido. Es muy difícil comunicar a nivel musical. Y después ha pasado algo también de que me parece de que esto que decís vos, los argentinos han flasheado más con Brasil Claro. que al revés. Sí, de hecho, en Sí, un totalmente. momento Charly se exilió en Bucios. Sí, Claro, Fue hay un- mucho de la historia de nuestros grandes músicos que pasaron por ahí por distintas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Como también siento que nosotros hemos sido refugio en otros momentos de la historia. Totalmente. ¿Vos, Gonzi? A mí particularmente, bueno, lo mismo que dicen ustedes, me llegó por herencia familiar. Mi mamá cuando yo era chico estaba muy fanatizada con el portugués, ella estudió portugués y escuchaba algo de música brasileña. Tengo recuerdo de mi mamá poniendo Construção de Chico Buarque y algunas cosas que tienen que ver más con Caetano, más con Vinicius, con Tom Jobim y con Toquinho. El disco de La Fusa, ¿no? De cuando vinieron, ¿quiénes son los que hacen La Fusa? Vinicius, Tom Toquinho y Jobim, María Creusa. Toquinho y María Creusa, no era Tom Jobim. Que se grabó en Argentina, si no me equivoco, en Mar del Plata. En Que La eso, bueno, Fusa. también habla, es eso, ¿no? Fue justamente grandes de la música brasileña viniendo a grabar un disco en Argentina. De hecho, Vinicius, entre canción y canción, habla en español. Sí, qué cosa linda que después lo toman Lelutier para hacer un sketch aparte, porque hablaban mucho entre tema y tema Eso me encanta. mientras fumaba y Y tomaba tomaba whisky. Y fue un disco grabado con público. Sí, Sí, en un bar. Una esencia única. La Fusa era un bar de un tipo café. Sí. claro. Bueno, No, eso es muy también de la para mí música, es una de la forma de joyita. compartir la Sí. música de los brasileros, me parece. Sí, ¿no? Brasil tiene una foto que es que se repite, digo, en Rodas del Samba y eso, que es una mesa central con gente alrededor. Ujú. Sí. Yo no sé si, o sea, nosotros sí compartimos, creo, en ese sentido algo muy o parecido. Capaz que me imagino que en fogón de peña, Claro. digo, Sí, una muy de cosa peña, similar. digo, Sí, una la zapada. peña, sí. Una zapada, pero. Pero así todo, viste que la gente cuando viaja a Río de Janeiro, por ejemplo, Sí. tiene una vida nocturna cultural que no sé si se ve tanto en las ciudades grandes de... no sé, nosotros somos una ciudad grande, Rosario, por ejemplo, Sí. y son pocos los espacios en donde hay peñas folclóricas. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Y vos salías en Copacabana, el lugar más turístico de Río de Exacto. Janeiro, y tenés una rueda de samba. También Que tiene que ver con igualmente- que Río es una ciudad pensada turísticamente a nivel internacional. No solo eso, Sí, sino pero- que en Buenos Aires uno puede ir a También. bares en donde se toca tango, donde se No, toca sí. folclore. Pero no es una locura ver en ciudades capaz también turísticas, pero menos cariocas, Claro. como Florianópolis, por ejemplo, también hay un grupo de Totalmente, amigos sí. que está fue de ahí, tiene un par de instrumentos y empiezan a hacer Total. roda. Sí, es que es Y parte después de la lo- cultura, hasta ni siquiera es que Sí. se están pensando para afuera, son así. Y después lo que pasa también con el samba en particular es que a mí me parece que es transversal generacional y socialmente. Entonces sucede que, por ejemplo, sucede una rueda de samba y la gente se empieza a acercar porque todos conocen las canciones, todos cantan las canciones. Son parte del entonces- cancionero popular. Exactamente. Es Y como... también hay algo para mí que en nuestro país no pasa tanto. Doy un ejemplo así como muy rápido, pero no me acuerdo qué jugador de fútbol era, si era Ronaldo o quién era, que él decía que él tenía que sí o sí volver para el carnaval. Ah, Romario, sí. Ah, Romario, Todos. Romario. Sí, Por la ejemplo. historia es espectacular. Bueno,
pero el hecho de que los jugadores de fútbol digan, che, o sea, es algo muy cultural el carnaval. Sí. Acá no sucede eso, o sea, no lo tenía De Paul diciendo, no, tengo que volver a Argentina porque tengo que ir a la peña folclórica. Totalmente. No, y además me parece el carnaval como espacio de liberación de los cuerpos, Totalmente. de liberación sexual, como Y que es tiene más- toda esa connotación, ¿viste? Y es más común, por lo menos yo que tengo un carnaval, si se quiere, dentro de todo grande, entre comillas, Sí. o profesionalizado, es más común decir, tengo que volver a mi ciudad porque es carnaval. Digo, Claro. por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, porque el primero que se me ocurre, pero por ejemplo, la mujer de Lisandro Martínez, el jugador de la selección, ella es Es de Gualeguay. Ella es de Gualeguay. Ellos son de Gualeguay y ella salió toda la vida en el carnaval de Gualeguay y ella sale todos los veranos en el carnaval de Gualeguay. Claro, y viven claro. en Manchester todo el año. Es Digo, increíble. Es una sí. locura. Wow. ahí Claro. también hay como un arraigo que trae esta fiesta, una interpretación de para mí una herencia brasilera en la Argentina. Totalmente. Y tiene un sentido de pertenencia muy grande también. Sí, que sí, eso sí. no es tan común de ver en ninguna cultura. No, y más eso que en pasa, Brasil. y eso pasa en el arte brasilero. El arte Sí. brasilero ha tenido la capacidad de transformarse en el buen sentido y adaptarse a como siempre han traído sus géneros madres y padres a las nuevas tecnologías, a los nuevos por ahí tendencias musicales y Sí. lo han adaptado de una manera muy respetuosa con lo que ya existía. Claro. Entonces surge el MPB, surge el samba pagode, o sea, hay como constantes reinterpretaciones Sí. que hacen que eso siga en movimiento, ¿viste? Y no se abandone nunca. Totalmente, sí. Creo que han sabido adaptarse y se sigue sabiendo adaptar. Por algo también hoy por hoy vas a un boliche y además de sonar RKT y reggaetón, también suena un funky brasilero. Total. Sigue siendo música de exportación. Y el detalle que vos mencionaste, no es menor que en un cumpleaños de 15 acá suene a Ye Bahía. Que encima yo cada vez que tuve la oportunidad de hablar con brasileros les dije, vos sabés que nosotros en casamiento y cumpleaños de 15 se escucha Ye Bahía. Ellos dicen, ¿qué? Les resulta ¿Viste? rarísimo. Sobre todo porque no es que no es conocido, pero es como demasiado específico. Es muy Ese específico, tipo de música brasilera que encima acá se lo conoce como música brasilera. Se le Claro, dice directamente en la joda. Música brasilera y también en los cumpleaños de 15 tenías mucho el ahora la moda es, que hicieron la versión en español, pero Ah, es es verdad. ahora moda es. Enamorado pelado. Bueno, amor o pelado. Yuya, Amor al desnudo. digo, Yuya también han sido como un aporte cultural. a la Totalmente. Argentina. Una locura, totalmente. Y otro aporte cultural que para mí hicieron los brasileros musicalmente, las novelas brasileras. También. Sobre todo las de antes, porque ahora hay un par de novelas brasileras, pero le ponen una música como medio internacional. En su momento me acuerdo que estaba Lazos de Familia, que la introducción era Corcovado. Mirá. Muy bueno. La intro de la serie, mira, de la novela era esa y tenía todo repertorio Caetano Veloso, había temas, no, increíble. Yo conocí mucho. Avenida Brasil también. Avenida Brasil. Bueno, perdón, yo quiero decir que es también una seguimos hablando de lo mismo, pero es una sociedad que culturalmente está como en un lugar un poco arriba. Total. Yo estuve en el Carnaval de Río de Janeiro el año pasado, no, el anterior, cuando Ainda Estou Aquí, la película brasilera, estaba nominada a los Oscars, y cuando la película gana el Oscar, se gritó en el Zambódromo como si hubiese sido un gol. Hermoso. No, Yo no entendía, hermoso, nosotros realmente. no entendíamos qué estaba pasando, pensamos de que había algún famoso o algo, la gente empezó a enloquecer, a gritar como literalmente un gol, y estábamos hablando con una chica ahí de brasilera que habíamos como intercambiado algunas cosas, y nos dice, ganó el Oscar, Ainda Estou Aquí. Qué bueno. Tiene- Y yo dije, wow, Mirá ok, lo que significa esto. qué loco que, si bien el carnaval es un consumo cultural, es loco que suceda eso con un Oscar de una película. Digo, o sea, siento de que hay como un valor muy, muy, muy grande a la cultura. También Sí, hay. Perdón, Por favor, amiga. interrumpo. Me hizo acordar la Balcha cuando dijo Avenida Brasil. Hay como una representación también audiovisual en Hollywood, como existe de los mexicanos, como existe de los italianos, de los sí, franceses, totalmente. de los brasileros, Sí. Rápido y Furioso. Sí. Todos pensamos en Brasil y se te viene esa peli automáticamente. Es una locura eso, Y sí. es algo que no sé si pasa con algún otro país de Latinoamérica que tenga una representación gráfica tan específica y Quizás tan México. vista.
México, Sí, se total. me ocurre. Puede Pasa ser. que tienen nombres de personajes muy graciosos como Gelámpago Marquinhos. Sí, la mejor traducción del También. mundo. Bueno, ¿Por eso qué? también. Ellos tienen algo siempre. Sucede esto, al ser un país que tiene otro idioma en América, o sea. Sí, rarísimo. Es como que ellos también tienen como sus propios símbolos y eso hace que. Y son un país muy grande. Sí, alimenta. Sí, Eso son, también. partamos de la El país más base, grande. son medio Sudamérica. Y es el país más grande de Latinoamérica. Sí, Totalmente. Sí, totalmente. Un flash. Me parece que aparte esto que vos decías de cómo festejaron el ganar el Oscar, siento que tienen una postura de campeones del mundo en todo siempre. Total. Como Sí, que sí. ellos apuntan a ser campeones del mundo. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de cultura en general. Sí. Tratan de pararse en el lugar de ser los mejores del mundo. Para mí, tengo que decirlo, el segundo mejor país del mundo, sin lugar a dudas. El segundo mejor Sí. país del mundo, El sin segundo lugar a país, dudas. sí. Después, Estoy a favor. todos los demás. Argentina, Brasil y el resto. Etcétera. Exactamente. Y me parece que yendo a esto es importante entender cómo en Brasil hubo una decisión de hacer que la música los represente a nivel mundial, que los represente hasta como una manera de expresar su cultura en todo el mundo, hasta como una manera de mostrar soft power, ¿no? De explicar qué es la música brasilera, qué es la cultura brasilera, y para eso se crea un poco la visión del bossa nova en el mundo. Exactamente. A mediados de los años 50 más o menos, jóvenes músicos que en su momento vivían en la zona de Copacabana, Ipanema, zonas de clase media de la ciudad de Río de Janeiro, empiezan a interesarse por un género que estaba en auge, que era el jazz, y empiezan a incorporar elementos del jazz a la música tradicional brasilera, como es el samba, por ejemplo. Tenemos a João Gilberto, a Tom Jobim, que empiezan a jugar un poco con estos recursos musicales. A la percusión del samba la bajan 200 decibeles y dicen, che, si esto todo lo toca una batería, medio jazzera, el sonido del jazz estaba bueno, tocar con escobillas, recursos varios que van tomando, y así crean un nuevo género que es el bossa nova. ¿Y qué sucede? El bossa nova surge justamente en un momento muy particular a nivel político en Brasil. ¿Por qué? Porque piensen que en los años 50, por ejemplo, no existía Brasilia. La capital de Brasil era Río de Janeiro. Era Río, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, Brasil atravesaba un momento de modernización muy grande. Hay un presidente llamado Juscelino Kubitschek, perdón, no quería pronunciarlo mal. Y que, ¿qué pasa? Bueno, plantea la modernización de Brasil, decía que iban a hacer un avance de 50 años en 5. Wow. Entonces lo que sucede es, bueno, a la construcción de Brasilia, una arquitectura de vanguardia, una Locura. ciudad pensada para Construir una ciudad pensada para ser capital. para ser capital, Totalmente. con lo ambicioso que eso suena. Y después, claro, el bossa nova toma un lugar un poco de misión diplomática para el mundo. Si bien no es una cosa generada por un gobierno, sí que... Hubo una intención de propagarla. Exactamente, el gobierno aprovecha este nuevo género que surgía, que era muy particular, que es bellísimo, y dice, che, esto si nosotros lo podemos sacar afuera es una buena puerta de venta. Sí. Claro. Y lo que sucede es que el Ministerio de Relaciones Internacionales, Itamaraty, se conoce así, es como un seudónimo que tiene el Ministerio de Relaciones Internacionales. Pero- Eso me pareció muy raro. Sam. Itamaraty, Como Cancillería, digamos. Exactamente. Lo que hace Itamaraty es medio que facilitar, financiar y ponerse en contacto con un productor musical estadounidense para que suceda un evento que fue bisagra para el bossa nova, que fue un antes y un después, que fue el bossa nova en el Carnegie Hall, un lugar en Nueva York que es el lugar de los yaceros en los años 60, un teatro que a nivel mundial es muy renombrado y que es muy gracioso que hay algunos músicos que iban que no sabían qué era, porque claro, era un momento del mundo donde la comunicación a nivel sí. global todavía no estaba del No estaba todo- aceitada. Exactamente. Pero bueno, se da como esta casualidad entre este productor musical yankee y el ministro de Relaciones Internacionales. Dice, che, tengo esto para los yaceros va a estar re bueno, no sé qué. Y lo que hacen es organizar este evento de 1962. Tenemos el video número 1 si querés, donde vemos cómo es que se vende el bossa nova para los norteamericanos, que ya venían curtidos de escuchar jazz y que se entendía que el género medio que les iba a hablar. Había como una cosa un poco estratégica en venderlo allá.
And suddenly it's what people want to listen to. No one has been able to explain why it is that at the same moment, in widely separated places under quite different conditions, the people who keep their ears open agree that a certain kind of music says what they want to hear. But it happens. It's happening now with a special kind of music called bossa nova. The bossa nova is not a dance like the twist, but they put dances to it. It comes from Brazil, but it is not folk music. It's not jazz either, but there's jazz in it, and like jazz, it has a vocabulary and an outlook of its own. Bossa nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's Esto es also verdad. practically unavoidable. Bossa nova, from Brazil to Carnegie Hall, is the subject of tonight's Eyewitness Report. Your correspondent, Charles Collingwood. Excelente. Qué capo. Charles Collingwood. Ahí vemos un par de bandas. Ven la calidad del video, o sea, ya el nivel de. Ese debe de ser Stan video. Getz. Creo que lo dice al título ahí, Sí, lo puede creo que ser. lo tapa. Creo que es Ahí está, Stan Stan Getz. Getz. Stan Getz, Charlie Bird en guitarra, si no me equivoco. Y Después- el otro muchacho te lo debo. Creo que en un momento ahora. Bueno, Ahí ven, está. ahí los presenta Joe Gilberto. Claro. ¿Quieren que vaya poniendo pausa? Carlos Jobim. Sí. No, Que es, no. el video Incluso es entre esto. Stan Getz y Joe Gilberto es clave para la historia del bossa nova en el mundo. Sí. Bueno, todos recuerdan que, hay uno de los músicos que en este momento no me recuerdo quién es, y es que llegan ellos a Nueva York, aterrizan en el avión y entonces empiezan a ver a todos estos próceres del jazz y ponele baja y le dice a Joe Gilberto: boludo, mirá quién está ahí, no lo puedo creer, Nueva York está increíble, nos cruzamos con nuestros ídolos. Y le dicen la comisión que los había ido a buscar y que lo estaba recibiendo: no, ellos vienen a recibirlos a ustedes. Porque el bossa nova ya había llegado a Estados Unidos, si bien no de esta manera en vivo. Un poco los músicos de jazz, los músicos que son más curiosos, habían ido a Brasil, habían escuchado algo del bossa nova, que ya tenía su trabajo, su labor, y un poco lo habían incorporado y se hablaba un poco ya de este género brasilero tan particular. Entonces cuando ellos llegan a Brasil, cuando ellos llegan a Nueva York, ya son como una institución en sí misma. Y lo que sucede en Nueva York cuando llega el bossa nova es como una cosa directamente, un vuelo de cabeza transversal. O sea, nadie dijo medio pelo. O sea, como todos flashearon con el bossa nova, todos dijeron: esto es una locura, está buenísimo. Todos decían que era el mejor hijo que había tenido el jazz. Hermoso. Que esa es una discusión, porque para mí es un buen hijo que tuvo el samba. Sí. Pero- Bien, bien, bien. Claro, no es Es una suyo. cruza, ¿no? Una cruza entre el samba y el jazz. Exactamente. Es el punto medio entre esas dos cosas. Que acá también, bueno, se da toda una discusión porque si ustedes ven, por ejemplo, capaz lo podemos ponchar pausado, el video de Sergio Méndez y Brasil 66, del tema más conocido. Hay una imagen de Brasil que en el mismo Brasil se pone en discusión, porque es un Brasil blanco, es un Brasil, dicen algunos, norteamericanizado, Claro. diluido. Y vemos Brasil que del sur, más que otra cosa. es un Brasil, por ejemplo, del sur de Río de Janeiro también. Entonces hay como una discusión abierta ahí de qué se vendió para afuera. Pero bueno, era un momento donde Brasil estaba vendiendo un modelo de desarrollo que le sirvió muy bien. Y es muy curioso pensar esto. Brasil, en el medio de una transformación política, decide poner a la cultura en un lugar de exportación. Totalmente. Es un No, poco no loco. es un dato menor en lo más mínimo. Exactamente. Ujú. Y a mí me queda un poco esto de cuáles son las cosas que identifican al género. Por un lado, esta cruza musical, instrumental, más cercana al jazz, esta mezcla entre el jazz y la samba. Pero también yo creo que hay algo que define mucho la música brasilera, que tiene que ver con de qué hablan las letras. Hay Total. un Sí. sentimiento muy marcado, que es una palabra que no tiene una traducción exacta, que es saudade. Bueno, Yo sí. creo que es algo muy clave en la música brasilera, esta nostalgia, esta tristeza que se expresa con alegría, pero que no deja de ser tristeza. Y que es una palabra que existe solamente allá. Exactamente. Porque acá no tiene traducción exacta. es como una nostalgia, pero siento que nostalgia es una palabra más triste que saudade. Sí, es nostalgia melancolía. Sí, nostalgia es más triste que Saudade. Sí, Saudade es Es como la nostalgia a la brasilera, saudade. Exactamente. A la brasilera, exactamente. Sí, y yo creo que en ese sentido, me parece que si hacemos un punteadito de quiénes son los artistas principales del bossa nova, a mí personalmente el que me lleva
llega más y el que más me atravesó y que creo que es uno de los más importantes es Vinicius de Moraes, Sí. También. a quien quiero destacar. Y para mí una canción que voy a tratar de hacer simplemente un punteadito, nombrarla, que yo creo que es una de esas canciones que definen líricamente al género, que es Samba da Benção. Oh. Bien. Es la samba de la bendición. No quiero errarle un poco con la letra, pero hay 2-3 frases que para mí definen perfecto al género, que es que la canción arranca diciendo, yo creo que lo puedo decir en portugués porque es muy fácil de entender. É melhor ser alegre que ser triste, alegría é a melhor coisa que existe. Empieza diciendo esto, simplemente es mejor ser alegre que ser triste. Sí. Esta frase. Esa frase. Mais para fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza. Senão não se faz samba now. Para hacer samba con belleza es preciso bocado de tristeza, si no, no se hace samba. Es increíble. Y luego, un par de estrofas más adelante, lo termina diciendo que facer samba now é contar piada, que es como decir, no es una boludez hacer samba, básicamente. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança de dia não ser mais triste now. Tremendo. Quiere decir que básicamente el samba es la tristeza que equilibra las cosas y que la tristeza, a fin de cuentas, siempre tiene la esperanza de algún día no ser más triste. Sí, que por ahí, si nosotros. No, es un momento también de la música donde los géneros están muy relacionados a la literatura de cada uno. Claro. Y pienso en el tango, por ejemplo, que tiene otra interpretación de la tristeza. Si uno piensa en Discépolo, por ejemplo, en contraposición, también tiene una cosa un poco. Es un género más pesimista, pero a mí lo que me flashea es esto que decís vos, que es un recurso estilístico. O sea, la literatura es un recurso del estilo del género. Y la Sí. tristeza es más poética, me parece, ¿no? Totalmente, Es más fácil poetizar y la yo- tristeza que la Y felicidad. la Ahora gente que- es transversal también, lo hablábamos antes. Ahora que sacaron el tema del tango, yo lo comparo mucho de alguna manera con el lloro brasilero, que no por nada se llama lloro, que es llanto brasilero, llorito, lloriño, Un lamento. como un lamento brasilero, No vuelve bien. que si el bossa es el hijo del samba, Sí. un poco el samba es el hijo del lloro también, Ok. si nos vamos para atrás. Y también lo anexo con lo que vos nombraste antes, Gonza, de las letras. Como en el tango, tiene como una cosa de el relato del pueblo, de la vida cotidiana, que hay que ir a trabajar, pero que bueno, después tiene su recompensa. Y me parece que ya en el samba y bossa nova son letras un poco más románticas, se habla un poco más de amor, de cosas un poco más leves, por así decirlo. Sí, para mí, para mí eso es más bossa nova que samba. De Puede bueno, ser, sí, puede El ser. también, no, samba, es verdad, el es samba verdad. es un poco más social, me parece. Un poco más de crítica social, es más, es un género que hasta estuvo prohibido y perseguido. Claro, o sea, totalmente. tiene un poco más de densidad. Sí, yo Totalmente. creo Voy a que poner quizás este- con mucho amor, el bossa también habla bastante de amor desde ese punto de vista nostálgico y a veces es bastante paisajístico, me parece. ¿no? Exactamente, pienso en Garota Ipanema, por Claro, ejemplo. Tarde en Itapoa. Es lo que por ahí nosotros hablamos el programa de Mercedes sobre el folclore y Exactamente, cómo me llevó a lo mismo, amigo. sufre exactamente lo mismo, digo, Sí. no la simplificación, pero sí desde que de un punto de vista literario empieza el mismo género a forzarse a ir hacia lugares, ya sea por una cuestión de, en este sentido, de exportación del género, de una cosa más estándar. A mí, yo tengo mucho del bossa nova esto de que por ahí yo, Gilberto, Tom Jobim empezaban a cantar en portugués y de repente había una estrofa en inglés. Sí. Entonces, Eso te habla mucho de música pensada para exactamente. afuera. También el hecho de ser algo paisajístico y no ser una crítica social tan fuerte es algo que se puede y se elige mostrar un poco más hacia afuera, me parece. Sí, y uno se asegura de que en lo paisajístico uno puede de repente caer en Río de Janeiro y es un yankee y ve la playa y dice, ah, claro, Garota de Ipanema, Claro. mi amiga. Y después ya ir hacia un lugar más del sufrimiento del pueblo brasilero, trabajador. Pienso en Cartola. Total. Es más difícil generar una empatía directa con eso. Sí, uno puede decir, sí, comprende una obra, pero no sé si Frank Sinatra se hubiese sentido tan atravesado cantando una canción de Cartola como sí ha cantado temas de bossa nova que son un Claro. poco más Claro. soft. Como que para mí el samba entonces está en un intermedio entre el lloro y la bossa nova. Sí, Sí, totalmente. sí, 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 hasta cronológicamente hablando. Claro. Sí, absolutamente, pero comparte esto de tener una lírica como más abocada a cosas más sensibles, más emocionales, que
cosas tan cotidianas, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte me parece que también hay algo de esa nostalgia Sí. que está cada vez más expresada aún todavía en el lloro, que es como decís, un lamento. Totalmente. Y también lo que sucede en la bossa nova es que ya se ve como muy influida por el jazz y todas estas composiciones, armonías más complejas, acordes con extensiones, que a diferencia de... En el samba también diría que comparte bastante esta línea estilística. Sí, pero a nivel estilo yo creo que lo que decís vos, el bossa nova tiene algo más del jazz de la ornamentación. Sí. A nivel armónico. Y el samba, para mí, lo que más me gusta del samba a nivel musical es que para mí tiene un gran manejo de la conducción armónica. Es decir, el samba tiene al círculo de quintas. Nos ponemos ay, cómo me gusta cuando nos ponemos técnicos, chicos. Al círculo de quintas. Hola. El círculo de quintas lo tiene muy presente a la hora de construir sus canciones. Sí. Entonces es como que es eso, teoría pura, se va conduciendo, va generando ambiente según eso. Totalmente. Y por ahí el bossa nova es más así, te agrego una oncena, una novena, Sí. una suspendida. Y en el lloro quizás son acordes cuatríada, tipo como más basicones, pero tiene unas conducciones con los bajos. Claro. Está el violón. Claro, el violón, que es como una guitarra de 7 cuerdas, que generalmente es como una cosa... Nosotros tenemos capaz una concepción del bajo menos armónica, y el violón es un instrumento más armónico. O sea, Sí. hace como las tensiones de los acordes. Pienso No, en no, el no. cavaquinho, por ejemplo, que es una cosa un poco más... Va con el tamborín. Claro, y Más siempre está percusiva. como adelantado armónicamente. Y el violón es como el que define la armonía y es como una... Musicalmente yo creo que es una cosa fina, pero... Me parece un instrumento hermoso y espero alguna vez poder adquirir uno. Lo Qué vas a difícil tener, lo decir vas a eso. Y qué difícil tocarlo. Escuchen, les traje para que hagamos una escucha ahora de Llega de Saudade, que es un Dale. tema que marcó una ruptura, un antes y un después en la vida de la bossa nova. Y traje entonces, primero, esta es la de Jacob de Bandolín, que es un representante del lloro de Bandolín, obviamente porque es bandolinista. ¿Qué año es esto más o menos? Y esto debe ser años 50. Mirá. Una cosa así. Esto sería, llega años 50, no, más adelante, si ese tema se hizo en los 60. Claro. Estoy batiendo fruta. Pero esta sería la versión estilística más direccionada al lloro. Lloro. Después tenemos... La melodía reconocible completamente. Sí. Después, Catu, ¿cuál me vas a pasar? Te paso la de Joao Gilberto. Bueno, la de Joao Gilberto, que es una de las más conocidas. Esto sería claramente un ejemplo bossanovístico. Está muy bien el... Caramelo marcada con la voz. Sí. ¿Cómo se escuchan las grabaciones del tipo de la saliva? Sí, no, y también esto que decís, como que los planos ya a nivel técnico de grabación, cómo están los planos marcados como un género mucho más intimista, ¿viste? Como una cosa mucho más soft. Muy transparente. Sí, tipo, se sí, nota sí. todo. Mucho todo más el detallito. acústica. Sí, contra. Totalmente. ¿Puedo meterme? ¡Hola! ¿Y esa voz? ¡Pará! Me gustó, me gustó. Me Ahora encanta, sí. me encanta. Paso a saludar entonces a la invitada del día de la fecha. Tenemos con Bienvenida, nosotros. Aplausos, Jime aplausos, aplausos. ¿Todo bien? Hola, Jimé, ¿cómo Un estás? gusto Hola, tenerte acá. Jime. Vine Temática. código de vestimenta. Preparadísimo para la ocasión. Me encanta. Y me encanta que nos estamos conociendo al aire. Ah, Es verdad, tal cual. claro, acabo de almorzar en Comedor Balcarce. ¿Y Y qué vine tal? derecho. Ay, qué Bien, bien. me comí unos ñoquis. Rico, Espectacular. Palabra mayor de bodegones rosarinos. Claro, es que estoy haciendo como el tour. Exacto. Vine a pasar vinilos ayer, pasé, bueno, algunos brasileños que los traje hoy. Trajiste Sí. unas joyitas acá. Traje estábamos algunas viendo. cosas. Qué y, hermoso. El chimota. y estamos combinados. Epa. Sí, trajiste casi la ropa de Edgy. Es verdad, estás combinada con Ed Mota. Y hay como una evolución, por lo menos de lo que yo paso, ¿no? Porque ahora a partir de los 70. Sí, además Claro. vos hace poco también sacaste un live set. Sí, un set en vivo también, con mucha influencia de Brasil. Sí, Pero- está Bien buenísimo. cerquita del mic, te pido, Jimé, Gracias. porfa. Pero bueno, ya sin adelantarnos eso, ahí entraríamos en los 80. No, en relación a lo que estaban diciendo de Sí. Joao Gilberto, de Llega de Saudade, que ese es el álbum que marca Sí. la bossa nova. Totalmente. Totalmente. Antes estaba la bossa nova, bueno, ese es justo esa canción que está compuesta por Jobim.
también está Vinicius de Moraes. Sí. Ellos ya estaban metiendo la bossa nova, pero era mucho más orquestada. Y Exactamente. cuando llega este disco, en los años 50, se simplifica. Y- Totalmente, es como que se vuelve más minimalista. Total. Guitarra, voz, parece. El loco también se grababa en su propio baño, Joe Gilberto. Es una locura. O sea, el chabón siempre como menos es más. Ah. No, sí, sí. Y aparte, eso es después lo que se traduce, hablamos del recital en Nueva York. Bueno, claro, es que es interesante cómo Brasil se extiende al mundo a raíz de la bossa nova, ¿no? Totalmente. La descubren los Yankees Sí. y les encanta. Y después es que el otro álbum como icónico ya es en los 60, el de Getz, Sí. que ahí se introduce el saxofón, que era algo que no existía Claro. en la bossa nova. Entonces, esta bossa nova que había nacido de la samba, la mezcla entre samba y jazz, de repente encontró una conexión mucho más directa con el jazz, con un instrumento explotado en ese género. Sí. Y bueno, y ahí Brasil hacia el mundo en años donde también eso pasaba, ¿no? Esos años de progreso, por así Sí, decir, sí. ¿no? Brasil, algo interesante de la bossa nova es las cuestiones de las clases sociales. Sí, Total. sí. Eso, lo charlábamos recién de que era como una cosa un poco más clase media blanca Sí. de los barrios como Copacabana y Ipanema de Río de Janeiro, en contraposición al samba, que ya es una cosa mucho más popular en todo Sí, Brasil. total. Estamos escuchando ahora Desafinado, que pertenece a ese disco que vos nombraste recién, Jime. Llega tu saudade. Y. Este es Get Gilberto. Que es el de la tapa naranja con que los también colorcitos. está Astro Gilberto. Astro Gilberto. Pobre, Sí. si nos vieron Brasil. Estamos con las Totalmente. pronunciaciones. Pero ponele, en ese disco es re loco porque yo siento que en ese momento se grababa todo junto, no es que vos decías tipo, che, yo te mando acá Y la en analógico. graveta. Claro, y es re particular cómo entra el saxo, que entra al recontracaño, ¿me entendés? Que eso me parece como algo re espontáneo del disco, pero se nota mucho como... Sí, entra bueno, así sí, es como verdad. una cosa muy al yacera recañete. en esto de... Pienso que capaz son discos que se grababan de una manera similar a como se grababa un disco de jazz, de Claro. cuarteto, por ejemplo. Total. O sea, como la misma dinámica de grabación. Aparte, hay una cuestión natural, mecánica, en el que el saxo tiene muchos debes. Tipo, Claro. suena muy fuerte. Suena muy Claro, tal Sí. cual. Y si graban todos juntos, va a destacar. Y va a destacarse inevitablemente. Claro, Se te mete por todos los micrófonos que, Todo. que Claro. tengan. Pensemos también de que los géneros como el jazz, ahí se sonó los pedos el saxo. Los Ahí está. géneros como el jazz tenían al saxo y a la trompeta como instrumentos principales. Y Total. es que ocupa el registro de la voz. Exactamente, entonces uno no viene a poner a la voz en ese lugar. En ese lugar que antes tenía Mal David Coltrane, ahora lo ocupa Joe Gilberto, Jobim. Aparte, en la voz, justo, yo siento que van muy bien porque justamente la voz muchas veces no tiene tanto ese lugar protagonista de registro, quiero decir. No, Sí. obviamente sí, es muy protagonista. Pero es un poco más íntima, más grave. Claro. Más Es susurrada. No es tan estridente, quizás. Exactamente, la melodía no es tan demente que va de acá para allá. No, el otro día hacíamos un juego con Balcha recién, que hay uno de los zambas que más le llama la atención a los yankees es el samba de una sola nota. Sí. Que es un samba que tiene una armonía, que tiene un movimiento, pero la melodía es una sola nota. Y si uno hace el ejercicio, es muy loco como sí, es un samba. ¿Funciona? Sí, sí, Muchas, básico. Mal. muchas líneas melódicas de un montón de zambas de la historia de la música brasilera tienen una sola, o sea, decir una nota sostenida. Bueno, si no me equivoco, Oita, qué cosa más linda, más llena de grasa. Tiene sus Total. variaciones, pero sí. pero va todo es por la ahí. misma nota. Si yo Sí. tengo que Sí, escribir sí, en sí. pentagrama, tengo que, o sea, tiene sus variaciones, Son pero. 3 notas, en realidad. Sí, sí. Porque va bajando y después vuelve de nuevo a la misma nota y va Sí, bajando sí, y vuelve sí, a la- Bueno, y Jime, algo que vos dijiste recién, esto de la intimidad y del minimalismo. Marca una manera. Sí. Es lo que de alguna manera también caracteriza el género. Y eso aparece con esto.
Totalmente. Y vos sos medio freak de los micrófonos, ¿o no? Más o menos, qué sé yo, debe ser algo como cantante que, Jime, yo que debo me confesarte- interesa, me interesa A ver. saber para yo grabarme Claro. no sé, Claro, mejor. Debo confesarte que soy fan de tu columna de micrófonos. Es el contenido que todos los que estudiamos técnica soñamos hacer algún día. Que es hablar de un micrófono, de hablar de la KG414. Sí. Claro. ¿Saben por qué esto? Mis amigos me joden con que en un momento yo como empecé a comprarme micrófonos para verlos. Para me decían, mirarlos, para nada tenerlos más. a la mano. Y después los vendí, obvio, pero porque ¿para qué querés 10 micrófonos grabando en tu casa? Pero es algo muy particular de que yo considero que es un instrumento también. Es que, bueno, el micrófono hace que aparezcan frecuencias y las frecuencias te generan cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pasó esto que dicen de los micrófonos, un poco la obsesión mía empieza cuando escucho el disco de Ella Lewis. Que, vos decís, ese disco de los años 50, ¿cómo es que la voz de Se esta siente. mujer es un mimo? Total. ¿Cómo es que la trompeta, por qué suena tan bien? Y yo ya estaba grabando música y todo, ¿y por qué? Mi voz como, a mí me despierta imágenes, ¿no? Como colores o cosas así. Y es como, este audio desbloquea como niveles cosas. de intimidad. Y colores veo. Y esto que acabo de grabar, yo lo escucho así, ¿viste? ¿Y por qué? Y bueno, y ahí empiezo como un poco a investigar en el micrófono, en los métodos de grabación. Y que es que un poco que después yo, para mi segundo disco, yo quería grabar con ese micrófono. Lo conseguí. Muy bien. Bueno, lo que hacía yo, Gilberto, que también innovó mucho en esa época, era pedir 2 micrófonos, que ustedes son más frikis de esto del audio que yo, una KGS 414. Sí, el 414. Y si vemos la foto acá, tiene, me parece que son los dos Sí, mismos son- micrófonos, exacto. pero uno apuntado a la boca de la guitarra, Sí. que es una guitarra marca Di Giorgio, que es una marca brasilera, el modelo se llama Tárrega, y si ven, tiene como la boca más ovalada, Sí. lo que le da un sonido un poco más grave que una guitarra romántica, una guitarra criolla Española, clásica común y claro. corriente. Me gustaría que alguien me corrija esto, pero yo de mis comienzos guitarrísticos, mi profesor me daba mucho... Ay, se me fue la palabra, chicos. Dale, yo te ayudo. ¿Cómo se dice? Esta cuestión muy guitarreada, muy Sí. ¿Cómo Se se dice? entendió, Cata. Vos Bueno, para adelante, porque a mí eso. tampoco me está saliendo. Esta guitarra es re común verla en ese género. Que ahora no me sale la palabra, después ya me va a salir y le voy Sí, a sí. mencionar. Tirala así al aire cuando tipo quieras. Exacto. ¿El chasquido o tipo el...? No, Tranqui, no, tranqui, sigan tranqui, hablando, tranqui. sigan Chao, hablando. chao, chao. Vamos a seguir hablando, pero lo loco es que la gente se quedó de cara porque el chabón pidió 2 micrófonos solamente. Ni Sí. siquiera como esta guitarra, por ejemplo, que vos vas y la enchufás acá. El chabón quería que salga como un sonido mucho más puro, como Más natural. El sonido se interesó del- mucho más por la calidez y la profundidad de ese sonido. Exacto. Que ahora yo estoy completamente obsesionada y detesto cómo suena esto. Ahora querés que todo Necesito suene al un aire. micrófono, un condenser para acá, ¿me entendés? Sí, Es que también es mucho, tiene que ver con la manera de compartir la música que hablábamos antes, total. de casi de fogón, casi de boteco, de barcito, ¿no? Sí. Sí, el micrófono ese tipo de micrófonos y en particular ese que es como un modelo icónico, Total. genera esa intimidad porque es como un micrófono de una cápsula muy grande, entonces capta las frecuencias en un rango muy amplio y es muy sensible, por lo tanto tiene mucho nivel de detalle. Por eso se escucha la saliva de Joe Gilberto. Exactamente. Claro. Piensen que el Real. micrófono vocal de vivo de toda la vida es este. Que es un micrófono que tiene otro funcionamiento, que es una cosa dinámica de una bobina Claro. que se mueve. Claro. El otro es como un micrófono que tiene una cápsula Y mucho más sensible, ¿no? y Sí. el otro es mucho más sensible, por lo tanto aparecen más cosas inevitablemente en la voz o en los instrumentos. Bueno, yo voy a aprovechar para hacerte la pregunta que nos hacemos cada vez que empezamos un programa, que es cómo nos relacionamos nosotros con la temática. Y te quería preguntar, ¿cómo te llega a vos la música brasilera? ¿Cuándo te empezás a conectar con la música brasilera? Y creo que como muchas personas de nuestra generación, esa vez que vamos a Florianópolis con nuestra familia, ¿no? Total. Algo para mí maravilloso de Brasil es que ellos escuchan su música, ¿no? Sí. Conocen Son muy la, defensores de su conocen cultura la propia. otra Decíamos música. lo mismo. Escuchan su
su música, usan su moneda, no les interesa cuánto está el dólar. Total. Viven en la suya. Debe ser que son un oasis en medio de Latinoamérica con otro idioma. Sí, hablamos de que el idioma no es una cosa a no tener en cuenta porque sí, qué sé yo, uno por ahí, no quiero decir bombardeado porque culturalmente no nadie se bombardea, pero sí que a nosotros nos puede llegar cosas de otros países como Perú y por ahí a ellos quedan un poco relegados en ese sentido porque no hay otro país que hable su idioma. Sí, y lo eligen hacerlo como también una forma de valorizar su propia cultura, me parece. Sí, hasta ni siquiera sé qué tan consciente es. Yo creo que Totalmente. genuinamente les Totalmente. gusta porque Sí. tienen su opción de MPB, tienen su opción de rock, de funk, y todo lo hacen muy bien. Total. Tal A cual. ver, están mucho más conectados con sus raíces africanas. ¿sí? Sí. En África es donde empieza todo. Sí. La música es negra, entonces... totalmente. y algo que nosotros nos hemos alejado de eso, que lo tenemos. Si vamos al tango, ¿de dónde sale? Sí. Sí. De la esclavitud, de Y nos cuesta mucho encontrándose más con el reconocer esa candombe, raíz. y nos cuesta y deberíamos estar más en contacto todavía con eso, porque en el ritmo es el corazón latiendo. Sí. Nosotros tenemos ritmo y cuando nos vinculamos con el ritmo algo nos pasa, ¿no? Hace un año que estoy estudiando batería, por ejemplo. Mira. Y entro como en Claro. una donde me olvidé de todo. Es la cuestión rítmica. Total. Esa cosa medio de ritual, te diría. Sí, medio como un trance. un Bueno, estado. que en la música brasilera pasa mucho, qué sé yo, en la música baiana, que tiene mucho de música africana, ¿me entendés? Todo... Sí, que las escuelas de samba de Brasil que tienen una batería escuela de de 300, samba. de 300 personas tocando percusiones, como una que orquesta de transmite un percusión. montón la percusión, transmite Sí, sí. muchísimo. Y yo siento que hasta esto que decías vos, Jiménez, es como la manera... Bueno, para pausa en el tango. El tango en nuestro territorio estuvo hasta prohibido. Era como una reunión de negros, los candombes, los tangos. Eran como cosas que no se podían hacer. Y el ritmo, siento que esto que decías que estás estudiando batería, es una cosa muy intuitiva que es como no es difícil de aprender. Yo, por ejemplo, en mis experiencias en baterías de comparsas, escuela de samba, los tocadores, es decir, chicos que tocan muy bien un instrumento particular, no necesariamente tienen un conocimiento musical teórico. Claro. Y los que por ahí se destacan son los que tienen curiosidad y se acercan a esas cosas. Pero después yo conozco pibes que hacen cosas que yo solo he visto hacer en Brasil y yo no sé si saben que es una semicorchea, ¿entendés? Claro. Hay algo muy intuitivo y muy de lo que ya venimos seteados de fábrica, Sí. que tiene que ver con el ritmo. Y Brasil es un país que en su música tiene, te diría que en una primera línea el ritmo. Sí, Totalmente. el tambor está, y si no está el tambor, está tocado eso que debería estar tocando el tambor en la Exacto, guitarra. exacto, sí. Eso es hermoso, esa unión. Vas paseando por lugares y tenés los grupitos de gente con el tambor, el ritmo, algo que acá tenemos más el... La taca, peña. pum, Ah, chaca, sí, sí. pum, chaca, Sí, sí. ¿no? La- El fogón. Sí. A nosotros Sí, 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 nos sí. gusta el fogón. Total, verdad. Sí, bueno, y ellos tienen la capacidad de hacer sus propios fogones, que son una rueda de samba, donde todos saben todas las canciones, y si vos te pones a analizar musicalmente esas canciones, son todas de un nivel musical Total, recontra elevadísimo. elevado. Y no necesitan calentarse por un fuego porque calor ya hace. Total. Y es tipo, total. che, este salto de sexta aumentada, te lo hacen todo en la calle, o sea, Total. nadie Sí, estudia. claro. No, o ponerle, ¿sabes qué me flashea mucho de las ruedas de samba? Que por ejemplo, no sé, quieren tocar Flor de Lis de Chavannes y de repente tiene 30 millones de acordes el tema. Sí. Dicen tipo, bueno, ¿en qué tonalidad? En mi mayor, dale, vamos. Y lo transponen tipo Sí. en su cerebro a la velocidad de la luz y vos te quedás tipo, ¿qué onda? Así se nace, boludo. Después ¿Qué? hay un disco que yo recomiendo mucho, que después seguro lo vamos a pasar, pero que es Samba de Raíz, que es un disco que es grabado en vivo, es una rueda de samba grabada. Ah, lo tengo en ¿Sí? vinilo. Hermoso. Sí. Los pasos entre canciones y canciones son gritos de la canción que sigue. Por ejemplo, Claro. una canción muy conocida de samba del samba brasilero, que es Conselho. Deixe de lado se vaya atrás. Vos estás cantando otra canción y el que está tocando algo dice Deixe de lado. Y ahí todo Una es locura, como una que es locura. necesario simplemente la primera frase como para que todos se conecten y digan Y vamos sepan allá. para dónde seguimos, tal cual. Exactamente. Después también hay algo que yo Y quería algo, destacar. y algo de la alegría, ¿no? Sí, es tan necesaria la alegría y es muy lindo eso. A mí eso me fascina en la música negra.
quizás eso es una de las cosas que más me fascina de la música negra. Haber crecido en contextos incómodos, en contextos desfavorables quizás, Claro. y poder conectarse con esa alegría. Eso es algo que a mí me encanta de Brasil. Ellos son Brasil y a la vez se abren al mundo. Esto cuando yo traje justo disco de Tim Maia, que es más para los 70, esto, Gilberto Gil en los 80, cómo se abren al funk y al mundo, que tienen muchas cosas en común, porque el funk también es negro. Totalmente. Sí. ¿No? Y, tenemos Sly Stone, que también es un negro quejándose del mundo con una música alegre. Total. Eso es hermoso, es alucinante. Bueno, ellos en sus letras quizás no hay tanta crítica. Tenés que ir un poco más a Chico Buarque, o a esa Caetano, otras corrientes más protestantes, que más de Sí, más protesta. combativa. Sí, Claro, Sí. pero algo de esto, ¿no? Bueno, estamos en Bahía, en la playa y esta música que nos alegra, ¿no? Si el mundo ya nos lastima, Total. que la música nos Totalmente. alegre. por lo Incluso menos. cuando expresan tristeza, Sí. el ritmo, la manera de expresarla es mediante la alegría, mediante un sonido que te lleva a la alegría. Aunque estén diciendo una letra que claramente es tristísima. No, Y quizás- y con las playas enfrente, chicos. Y es Total. difícil, Quizás claro. por eso es algo en Brasil tan sagrado. O Sí. sea, también se respeta mucho el espacio de, bueno, cantamos unos temas, de, bueno, respetamos lo que hacemos, Totalmente. tratamos de difundirlo porque es lo que nos hace bien, es nuestro Totalmente. espacio de disfrute, de felicidad, de todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, pasa por acá, nos vamos a la playa, nos tomamos una birra, corta. No, sí, y eso, y Totalmente. también eso del respeto, a mí me flashea mucho, yo conocí Río de Janeiro hace poco, hace 2 años, me flasheó mucho cómo puede convivir un espacio urbano de los más grandes del mundo con una naturaleza tan Eso es grande. increíble, Y eso es es como muy que Brasil. yo nunca me sentí tan chico como cuando visité Río de Janeiro, que vos decís, claro, ok, este morro me está diciendo todo el tiempo que yo en realidad soy No, insignificante. eso porque estaba en ácido, amigo. Pero digo, No, la totalmente, inmensidad de la naturaleza te pone en un lugar también donde uno dice, qué sé yo, nosotros por ahí en nuestras ciudades urbanas un poco más chicas y eso hace que... te dan ganas de intencionarle al océano. No es que yo le haya intencionado nada al No océano. quiero decirlo, pero puede ser. No, pero sí que te pone en un lugar de como, no sé, a mí me dio esa sensación, viste, como, no somos nada, sí, loco. No somos nada, loco, totalmente. Totalmente. Bueno, Y- pero vos te fijás en la música del mundo y, a ver, la música, como cualquier tipo de arte, es una respuesta de un humano dialogando con su ecosistema, con su contexto. No es casual que en Londres, que está todo nublado, la música sea de una Claro. manera. No es casual que en Buenos Aires, que también está todo nublado, la música sea de esa manera y te vas cerquita, te vas al mar, te vas a Uruguay y ahí Ya hay otra cosa, claro. ya hay otro, te vas a Brasil y para mí el ecosistema tiene mucho que ver El con contexto hace a la manifestación. Sí. Totalmente. Y ya vamos a ir justamente a esos sonidos que vos estabas mencionando, porque queremos ir un poco al soul y al funk brasilero. Pero primero quiero hacer la salvedad de mencionar a una persona que yo creo que hace un quiebre también, que es Georgie Benjor. Samba rock. Que hace exactamente la samba rock. Es el primero que se le ocurre, en vez de tocar la bossa nova como se la suele tocar, diferenciando el bajo del resto de las cuerdas, rasguear todo. Y me parece que ahí hay un quiebre en la historia de la música brasilera, porque hasta el momento nadie lo había hecho, ¿no? Y creo Totalmente. que en ese sentido revoluciona y quiebra la música. No, y en esta línea de que hablamos hoy de que no es que todos los avances de la música brasilera son a partir de lo que ya ellos tienen incorporado, es decir, no es que se abandona el samba, sino que se busca la manera de evolucionarlo. mixturarlo, Claro, claro. exactamente. Es como, no sé, es como tener una doctrina musical. Sí, y la relación con el mundo es inevitable, ¿no? Claro. En los años 60, samba rock aparece en los 60, también en Brasil en esa época empieza a estar en auge Tropicalia, como el tropicalismo, ¿no? Caetano, Gal Costa, todos ellos que bueno, ¿y qué es esto? Es Brasil, es el rock llegando a Brasil. ¿Y qué rock? El rock psicodélico también, en los años 60, ¿no? En el 67 es que aparece la psicodelia, si le Totalmente. ponemos un Hendrix, año. los Doors. Claro. Y no llega simplemente así puro como rock y nada más, sino que llega
y es transformado por la música brasilera, porque la música brasilera adapta todos esos consumos a lo que pasa adentro. Me parece que en ese sentido George Ben supo interpretarlo y transformarlo para que sea consumido por los brasileros y hacer algo que hable esos dos lenguajes. En el capítulo anterior hablamos de Pescado Rabioso y cómo también incorpora cosas de Zeppelin y de Jimi Hendrix. Y tal vez sí que sea una incorporación un poco más lineal. Sí. Es decir, bueno, Claro, tal cual. es un poco más lineal la incorporación de esto. Si bien uno no puede salir de sí mismo, siento de que acá sí hay una cosa más consciente, más intencionada de poner, bueno, esto es samba rock. O sea, vamos a Samba incorporar a nuestra música los avances que están sucediendo en el mundo. Totalmente. Trajimos también un par de ejemplos para que ustedes escuchen y hacer una demostración práctica, sencillita, del samba hockey. Samba hockey. Un samba hockey. Vamos a empezar con Seu George. ¿Te puedo pedir que me corras el termo? Sí, Ah, ¿me querés sí. pasar? ¿Me pasás el cimarrón, amiga? Sí, te paso el cimarrón. Cimarrón este. Qué Lo mato. lindo. ¿Se escucha todo bien allá? Sí, yo tengo acá la guitarra. Perfecto, perfecto. Vamos con burguesiña. A ver si Vamos. Catita me la larga. Samba Rocky. Claro, rítmicamente estamos hablando de lo mismo, pero es otro recurso técnico a la hora de tocar el instrumento. Ahí arranca, chicos. Momento de intro. Y así no para la mano. También veo algo. No se abandonan las armonías tampoco. No, totalmente. Hay como Ni a palos. acordes. Hay como acordes. De por ahí más de samba que de. O sea, me vas a acordar más al samba que al Led Zeppelin. Claro. Es como que para mí fusiona el tema de los acordes con extensiones, así Max 7, todas cosas medio loquitas con, bueno, el rasguido medio Sí. funky también, ¿viste? Sí, Sí, y los los instrumentos eléctricos que Claro, también exactamente. hacen al audio, ¿no? Volvemos, porque en la historia de la música pasa un poco de eso también. A veces se toca lo mismo, pero cambias los instrumentos, vamos a Piazzolla, ¿no? Claro. Introduciendo Sí. lo eléctrico en el tango y sigue siendo tango, pero es tango eléctrico, ¿no? Que es un tango moderno. Sí, Bueno. sí. O como la Los incorpora. instrumentos lo traducen tal cual. Claro. Sí, y nos pasa esto revisando siempre bandas o géneros que también pensamos, no sé, en los Stones en su momento, en otro programa, y hablamos de que una gran herencia que dan los Stones es la formación de la banda y los instrumentos de cada integrante, más allá de lo musical. Claro. Y empieza a pasar esto también. Pero bueno, yo siento, de nuevo, vuelvo, Brasil incorpora eso haciendo sus géneros no sé si está bien decir No, sí, folclóricos? tradicionales, por decirlo de alguna manera, está bien. sí. Sí, totalmente. Sí, a mí me parece que está bueno justamente tener una guitarra para poder mostrar esto, cómo transforma la manera de tocar el bossa en un rasguido, pasarlo a rock. Total. Sí, que ahora en un ratito lo vamos a ver a George Ben, pero tenemos otro ejemplo para hacer de el compañero Tim Maya, que lo recontra queremos, que es re gracioso porque esta canción Costaba tanto Debussy. empieza. Esa canción es del 73, Ahí va. del disco verde. Lo No, sí, mismo, no me es lo acuerdo. mismo. También las armonías son. Basiquísimas. No, pero tienen los acordes. No es un acorde menor normal, boludo. Pero Ah. 7. Pero a la vez, la progresión. Ah, sí, sí, sí. Rockera. Totalmente, es verdad. Claro. Pero me mata, ¿qué es esto? Y si vos te pones a escuchar la canción en tu casa, que si la pones tranquilito con los auriculares lo A vas a ver. escuchar mejor, subile, mira, a ver. Escuchen la guitarra. Gostava tanto de você. Un poco más. Pero sí, no para nunca. Tal cual. Muy constante. Qué temazo este. Me chicos. encanta. Este lo paso siempre. Me encanta. Temón. No traje ese vinilo acá. Es un descaso hermoso ese. Ya vamos a ir justamente a eso. Me encanta. Y tenemos un material filmográfico que a mí me encanta, que George Ben Shore toca sus 3 temas que tienen la misma armonía, que son Mais que Nada, Jovi Shub
y por Claro. causa de Giuseppe Menino. Más que nada aparece en 65. 66. Una cosa por ahí. Sergio Sí, Mendes. sí, sí, sí. Es el primer hit. Claro. Sí. Bueno, y Y- que yo que decía que en el video de Mais que Nada, en el original, hay como la imagen que se empezó a vender a Brasil, que es Sergio Méndez con un traje en la selva. Sí. Que es re raro, que tiene un smoking con un Sí. moño, está en la selva cantando Mais Sí, que en Nada. Brasil 66. Toda gente blanca también, para George, una cosa a tener en cuenta. O sea, y después la población negra representada como bailando medio salvaje. Total. Hay como algo que también se evidencia, que después va a ser, bueno, una respuesta dentro de la cultura de Brasil a, bueno, ¿qué estamos vendiendo por afuera? ¿Cómo estamos vendiendo Brasil? Me mata en el video que mostraste recién, George Ben cantando con la de Flamengo. camiseta de Flamengo. No, pero además también el chabón está con la guitarra acústica, pues no es eléctrica. Mirá, yo calio. Eso es un instrumento brasilero. Hermoso. Pero mira cómo suena la guitarra. Sí, está re afectada esa guitarra, me hace mierda. Al palo. Ahí se ve muy claro la manera de tocarla, ¿no? Sí. Llueve sin parar. Qué buen tema, ¿eh? Increíble. No, hay que... Y justo que vos mencionabas a Pescado, ¿no les parece casual o no casual A ver. que quizás nuestros músicos más exponentes, nuestros mejores, cuando eran los mejores músicos de Argentina, miraban siempre a qué pasaba en Brasil? Sí. Totalmente. Pineta, bueno, acá estamos en Rosario, Fito, Mercedes. o sea, los Virus, Sí, sí, sí. grabaron un disco incluso en Brasil. Sí, digo, Charlie yéndose a Brasil, Charlie. yendo a ver Génesis a Brasil. Sí, sí, Fito diciendo Chico War que tiene puestos, etcétera. sí, Totalmente. Siempre hubo ahí algo que Hay un- llegó, que claramente a nosotros nos llegó más que lo nuestro a ellos. Es que, de nuevo, quizás, ¿no? Brasil tiene un mercado propio donde genera su propia música, donde vos vas a Brasil y escuchás música que no existe en otra parte del mundo. Total. Eso es hermoso. Y acá, volviendo a nosotros, ¿no? No perdamos nuestro tango, Sí. nuestras folclore, cosas tal también. Otra cosa que pienso en relación a esto, cuando uno se va de vacaciones a Brasil, sucede mucho que en todos los bares hay gente tocando canciones de Brasil. Y en mi experiencia, en ir a intentar trabajar esos bares, ellos no quieren que vos toques música argentina. No, no. Ellos tal quieren cual. que vos toques su música igual, Sí, sí, Claro. sí, ¿entendés? sí, sí. Y lo valoran igual que como si vos fueras brasilera. Cosa que en otros lados el músico que va de gira muestra un poco más lo que trae de su tierra. Que Y sería allá lo como venía a tocar atractivo. música brasilera, si vienes acá, porque Claro. acá escuchamos esto. Y allá lo atractivo es su propio nacionalismo. No, es increíble. y el turismo en Río es muy gracioso porque tocan temas internacionales Brasilerizados. brasilerizados. Bueno. Tipo, escuchás Fly Me to the Moon. Una traducción en portugués. O, ¿se acuerdan de los- música ligera que Azúa Mañeira, algo Ah, así. increíble. Es hermoso. Bueno, después Hace está poco todo ese- hablaba con el Adri, amigo acá de la casa de Brindis, de Brasilero Palabra él. Santa. ¿Paulista? Brasilero él, y me decía, no, de Floripa ese. Ah, de sí, Floripa. catarinense. Y me contaba que. No, es paulista, Me parece pero que es paulista. criado en Santa Catarina. Pero contaba que en algún momento hace poco fue a Brasil y habló con un montón de personas y le preguntó si conocían a Bad Bunny. Y No. nadie de las personas con las que habló conocía a Bad Bunny. No digo que no se conozca a Bad Bunny en Brasil, Sí, es una sí, boludez sí, sí. decir eso. Pero muchísima gente no lo conocía, una persona que hoy por hoy es quizás el músico más popular del mundo. Sí. Total. Sí, sobre No todo en era tan Latinoamérica. conocido. Claro, qué loco. Y bueno, ¿por qué a los argentinos también nos cuesta tanto ir a tocar a Brasil? Pensás una gira Claro. mundial Mal. y no pensás en ir a tocar a Brasil. Total. O sea, Sí. Taylor Swift fue ir a Claro. tocar a Brasil. Exacto. Y bueno, qué sé yo, consume lo suyo y no está mal. No, es No. perfecto, realmente. Ellos tienen superestrellas que no son conocidas en ningún otro lugar del No, mundo que no sí, sea Brasil. mal. No, de hecho, a veces las superestrellas brasileras que son conocidas fuera del mundo no son quizás las más escuchadas dentro de Brasil. No sé si Claro. Anitta es la más escuchada dentro de Brasil Sí, en esos totalmente. géneros. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, saliendo un poco del samba rock, hablando de esto, de que quizás cuando hablamos de música brasilera se nos vienen... ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí. Bien. Fui yo, perdón. Ay, no, por favor. Quería no estar más juntos. Nos confundimos, Estaba subimos un chocando poquito la si mesa. puedes ahí. Cuando hablamos de música brasilera se nos vienen algunos géneros, siempre más o menos los mismos. Hablamos de bossa, hablamos de samba, pero
me parece interesante también hablar de cómo llega el soul y el funk a Brasil. Si puedes subirme un poquito, no me estoy escuchando bien. Ahí está, amigo, perfecto. Bueno, acá tenemos al responsable. Exactamente. Mirá lo que es ese tipo. Y justamente de él quería hablar porque me parece que Tim Maya es... yo sé que soy un pesado hablando de Tim Maya. De hecho, en mi canal de YouTube hay un video donde cuento toda la historia. Juro que hoy no voy a contar la historia entera de la vida de Tim Pero Maya. la pueden ir a ver al canal de YouTube de Don Zulu. Exactamente. Porque es muy interesante. Pero Tim Maya es, para mí, el padre del soul latino. Es el primer latino en tocar funk y soul, porque él tuvo la posibilidad, si no me equivoco, en los 50, finales de los 50, principios de los 60, de irse becado a Estados Unidos, y tuvo la posibilidad ahí de conocer a las grandes figuras del soul internacional. Caer preso. Caer preso, exactamente. Así como Típico de conoció músico del soul. la belleza de la música y de un movimiento cultural del soul, también conoció las cosas de la calle y terminó siendo deportado cuando lo agarraron con posesión de marihuana en un auto robado en Daytona Beach. Espectacular. Él estaba jugando al GTA, literalmente. Estaba jugando un GTA. Sí, los locos dijeron, che, ¿y si robamos un auto y nos vamos de viaje a la Pinta. costa este? Hermoso. Pero bueno, no terminó saliendo muy bien. Lo que sí nos salió bien a nosotros como latinoamericanos en general fue que a ser deportado trajo esos sonidos acá. Y luego de haber tenido algunos años bastante errantes, de volver a caer preso en Río, decide irse a vivir a Sao Paulo y logra firmar un contrato y empezar a sacar sus primeros discos. Y así saca, entre sus primeros discos, uno que a mí también me llega mucho, y sé que a vos también, que es 1973. El verde, el que Exactamente. tiene Gustaba tanto Ahí te va. posee. Que tiene también Eu Confesso. Sí. Ay, ese tema me pone re triste. Sí, me pone re triste. No, a realmente. mí me emociona el que dice Eu preciso ser amado. Ay, sí. Ser amado para volver. Siento como que me genera saudade, que es esa cosa rarísima en el pecho, que acá no tiene traducción, pero siento como que es esa palabra, ese disco. Exactamente. Tiene como temas muy... Sí, Hermoso. sí. emociona mucho. Es muy Bueno, en el cálido. caso del soul, por ejemplo, un género que no sé si llegó tanto ni se explotó tanto en Argentina como sí pasó en Brasil. gracias No, a Tim Maya. totalmente. El soul un poco ahora, ¿no? ¿No sienten? Ahora sí. Ahora. Sí, pero llegamos, ¿qué? Hace 2 años. Sí, 40 años tarde. Como con No, el hip hop, en- llegamos tarde nosotros. En Argentina tenés para recién en los 90 con Sí, Willy Cruz. Claro, exacto. Es verdad. Y total. es más funk. Sí. Claro. Porque bueno, Spinetta hace algunas cosas funk, pero soul... Es que bueno, ¿qué pasa? El alma- Mataron a los negros. Exacto. Claro, O sea, exactamente. ¿de qué queremos tener soul? Si Sí, si la teníamos población a negra era Roca matándolos a todos. No, y después... matando a los esclavos. Sí, Claro. los negros de la Argentina también son muchos y la gran mayoría de héroes de la independencia que han quedado, hemos quedado huérfanos nosotros de población negra porque han sido los que más han puesto el cuerpo en Sí, esa... y luego han sido los que han sido el frente de batalla delante de todo en la guerra del Paraguay. Por Entonces, ejemplo, ¿cómo sí. querés que tengamos una cultura negra si fue intencionalmente masacrada, no? Pero volviendo un poco a esto, también hay un momento clave en la vida de Tim Maya, que es cuando se mete en el mundillo de la secta y empieza a flashear con La trilogía Falop. la trilogía racional, que para mí son los mejores discos. Eso, no voy a meterme de lleno, pero básicamente, resumiendo la historia, él se mete en una secta, flashas un antes y un después, deja las drogas, deja todos los consumos y saca los mejores 3 discos de su carrera, que son canciones directamente dedicadas al culto. Hablan solamente de leer el libro Universo un Desencanto, metete ahí. Son Racional 1, 2 y 3, a mi gusto, los mejores discos. Ahí tenemos para Capo escuchar total. una canción más que es O Camino do Bem. El Básicamente camino del bien. el momento en el cual Tim Maya decidió correrse hacia el camino del bien. Qué bien. Qué bien. Un camino tu ven. Tremendo. Escuchate ese groove. El clavinet ahí. Acá ya tenés Stevie Wonder, Sí. una data mucho más. Bueno, Stevie Wonder era otro que miraba a Brasil. No, Quincy Quincy Jones. Jones también. Sí, Quincy Jones. tienen una colaboración que es hermosa con Deja Bam. Sí. Claro. En Bueno, el sí. disco Luz. Claro. Samurai. Samurai. Quincy Qué hermosa. Mete la melódica, Sí. ¿no? Toca la armónica. Toca la armónica, armónica. ¿eh? Toca la armónica. es Qué verdad. hermoso tema. Quincy tiene un video muy famoso que es él nombrando prácticamente a todos los músicos brasileños de la historia de la música diciendo que son los amores de su vida. Nombra No, a Tim no, no. Maya, Joe Gilberto, Tom Jobim, los nombra a todos. Michael Jackson grabando En su Bahía, videoclip. exactamente. Eso es medio bizarro, pero. En el Pelourinho, en Bahía.
Mirá la tapa del Esa es Kia. la etapa de Team Racional. Básicamente ahí explica cómo hacer una inmunización racional para Está poder meterse de lleno en la secta. Hasta que, Espectacular. bueno, tuvo una experiencia media rara encontrando al jefe de la secta durmiendo con su mujer y terminó dejando la secta de un día para otro. Hermoso, No hermoso. estaba tan convencido al final. Pero bueno, seguimos porque quiero nombrar, porque me parece que es directamente una ola de música que sucede sobre todo para los 80 con el soul. Y otro músico que quiero nombrar es Marcos Valle. Marcos Valle inicia su carrera por los años 60 y tuvo la suerte de ser apadrinado por Sergio Méndez también y tener un gran éxito en la samba, que es So Nice Summer Samba, Samba Chiperao, Me encanta. con el cual la pegó muy pronto, pero también supo ir adaptándose con el paso de los años a otros géneros y para los 80 se metió de lleno en el funk. Este es un disco que a mí me vuelve loco, que es Bontachi y Verbo C, que tiene este tema que es Velios surfistas queriendo volar, que básicamente sería surfistas viejos queriendo volar. Me mata. Yo quiero... No sé si tenés ahí a mano para ver quiénes produjeron Agarro este cosas, ¿no? disco o los temas más conocidos de Marcos Valle, porque algo muy interesante es que pasa, uno de los responsables de ese sonido son justamente estas dos personas que traje hoy. Son Lincoln Olivetti. Este es un disco muy difícil de conseguir. Una Y joyita, ¿no? Robson Jorge. Jorge, vamos a decirle. No. Es Jorge, utilizalo Robson tranquilo. Jorge. Este es un disco instrumental de funk. Y bueno, ellos fueron los arquitectos de ese sonido pop radial, pero aún así brasilero. Y acá tenemos a otro que lo ha manifestado de esa manera, ¿no? Gilberto Uf, Gil, en este álbum que es del Ese 81, que tiene lugar. Bueno, este es un disco. Esto está sumamente conectado también Mirá. con eso que decís, con Totalmente. Marcos Valle. Ese disco también tiene palco. Ese audio. Claro, palco. Perdón, yo quiero acá también traer a alguien que para mí es muy importante en el sonido más funk brasilero, que es Rita Lee. Ay, qué lindo. Rita Lee es una de las responsables de también de esa... probablemente una de las caras más visibles de este sonido. Totalmente, más Capaz internacionalizadas. se queda... Todos conocemos Lanza Perfumix, pero... Sandra de Sá. Tiene unos... Ahora vamos a ir con ella justamente. Tiene unos discazos Rita Lee que para mí este año tuve la suerte de ir de nuevo al Carnaval de Río de Janeiro y Mosidachi, una de las escuelas de samba que desfila, le hizo un homenaje en su desfile. Y nada, más allá del mundo musical, un mundo visual, un mundo conceptual muy muy grosso que yo creo que un poco desconocía en el sentido de que sí conocía a Rita Lee, sí sus temas más famosos, pero no todo ese abordaje funk. Estuvo presa en la dictadura, o sea, un artista muy, muy interesante de revisar. A destacar. Entonces quiero volver un poquito a Marcos Valle porque me parece interesante que hizo esta música super funk en los 80, tuvo un periodo de 12 años sin hacer música y para los finales de los 90 volvió. Quiero destacar el disco del 2004 que es Contrasts, que es este tema, Agua Chicoco, Agua, chicos. que acá ya empieza a haber una mixtura de la música típica brasilera con sonidos más propios de los años 2000, con cuestiones más gruberas. Ya para esta época empezó a mixturar mucho más. Y para no perdérselo, porque este año va a estar tocando acá en Buenos Aires. sí, es verdad. 16 de septiembre, si no me equivoco, la entrada no está nada cara. Vamos. Así que Vamos. yo tengo un montón de ganas de ir. ¿En dónde toca? Si no me equivoco, toca en Deseo. Ah, están viniendo muchos brasileños a Deseo. Yo siento que la entendieron acá. Sí, claro. Estamos todos re El fanatizados. año pasado con tocaron Brasil. con Vinocio. Sí. Me la perdí Pero me esa parece también. que no vino banda entera. Me parece Ah, que no, ahora pues. sí viene. No sé. Bueno, estaremos atentos. Ahora quiero ir justamente a la mujer que nombraste, que es Sandra de Sá. Quizás para mí la gran exponente del funk y el soul brasilero. Que también, como todos, empezaron por otros géneros. Y para los 80, ella arranca su carrera a principios de los 80 y en el 84 ya se vuelca de lleno para el funk. Una persona con muchísima raíz africana. Su abuelo materno era de Cabo Verde. Entonces, desde muy joven tuvo esa raíz cercana y ya para los 80 se abre a estos géneros y saca un disco también que es 1982. Algo que pasa mucho en la música brasilera es que los discos no tienen un nombre, simplemente tienen el nombre del artista, y claro. se identifican más por el año. El que quiero destacar es 1982, que tiene este tema, Óleos Coloridos, que es quizás su gran éxito, y Preciso Urgente Menchi Falar con Cassiano. No. Algo interesante es que ella tocaba mucho con Tim Maya y se la decía como que era la versión mujer de Tim Maya. Se la decía, de Mira. hecho, la Tim Maya Chisayas, o sea, Tim Maya de pollera. ¡Wow! Mirá Yesaya, vos. claro.
Qué hermoso. Este es un temazo también. Vos sabés que este año tuve la suerte de ir a San Pablo y escuchar a Funk como le gusta, hacer una versión que hace de Óleos Coloridos, que es el tema que estábamos escuchando recién, Sí. y casi me largo a llorar, porque es un tema increíble. No lo cantó ella, yo quería que cuando empezó a sonar dije, acá Se aparece. sube, me vuelvo loco. Me vuelvo loca. Lo cantó un muchacho con la voz. ¿Vieron esa gente, esos chabones que tienen la voz muy aguda? Sí. Bueno, un negro que cantaba como la puta madre. Muy parecido a Sandra de no fue Sandra Giza. Exactamente. Pero nada, fue un momento inolvidable. Hermoso, realmente. Y el último que quiero destacar, justamente también trajiste un disco de él, es Ed Mota, Echi Mota, que no es un dato menor, que es sobrino de Tim Maya, él. Sí. Y bueno, de ahí creo que puede llegar a venir esta raíz tan jazz funk. Que es La cara de tipazo que posiblemente. tiene. Qué La tipazo, verdad es que boludo. no hay mucha conexión entre ellos. No, o tanto sea, ¿no? sí está el Quizás un parentesco, poco de pero influencia no. personal, Ed no habla mucho de él y cuando habla no lo menciona como un tío presente. Ah, Claro, mirá. Y bueno, no me sorprendería de ti, la verdad que ¿no? Sí, no estuvo- estaba ocupado con otras Pero, cosas. No es quizás la robando persona autos. más familiar del mundo, Tim Claro. Maya. Pero bueno, Ed Mota es un ñoño bárbaro. Este es su primer disco con el grupo Conexión de Chapari, algo así. Conexión Chaperi. Discazo. Es un discazo un Muy sonido joven. muy hi-fi de los 90. Funk es el que tiene Manuel. Que dice, estamos en música americana, no te fin de semana. Y ese disco es el que tiene un tema que se llama Espacio Navan, ¿o no? No. Hay un tema de Ed Mota que dice, se ajuma, aquí quita bom. Tipo, dice, si se amontonan acá, vengan que está bueno, que hay espacio en la van. No, increíble. Me mata, tipo, Rever El Azúcar. concepto, claro. Vengan todos, ya fue. Sí, bueno, este disco es buenísimo, full funky. También hay algo de que en los 90 a Brasil empieza a llegar también esa corriente del hip hop. Bueno, hoy en día está muy presente en cómo también se desencadenó en el funk carioca de ahora, sí. como más menos. Más o menos, tal cual. Es nuestro RKT, una cosa así. Claro, Sí, solo ritmo. Claro. La cuestión rítmica, sí. Bueno, pero Ed tiene unos discazos entre Euya, es Sí. un disco hermoso, mucho de jazz, a él le encanta Sí. Steely Dan. Qué bueno. Es uno de los Claro. coleccionistas de vinilos más grandes de Mirá, Brasil. wow. Mirá Mirá. qué groso. Sí, sí. Y escucha, Ed Mota, ¿viste el tema que estábamos escuchando antes? Marta o Smile. Primero escuchamos Marta y Como después que- escuchamos Manuel. Pero viste que este es Smile, Este es Marta. Marta, pero ¿Este de qué año es? es como que Parece que es un poco más actual, ¿eh? No. sé. Claro. Ya te es digo. el mismo tema, pero hay una versión que es en inglés, creo que es Smile, y después la versión en portugués se llama Marta. ¿Puede ser? Me encanta. No, y se reescuchan las influencias de Steely Dan. Mal. Sí. Ese jazz totalmente. rock. ¿Puede ser 2013? No, ¿Este tema? capaz que la versión. No sé, porque yo siento que El este disco tema tiene muchas este, versiones. Ahora es de 2013, sí. 2013. Pero me parece que quizás el tema es un poco anterior. Y yo en ese sentido te quería preguntar Puede a ser vos que no. cómo la ves. ¿Por qué sentís que Brasil es tan exponente del soul a diferencia de otros países de América Latina? ¿Cómo la ves en ese Y sentido? un poco por lo que decíamos, puede ser que justo Tim Maya haya sido un caso, pero son sus raíces profundamente conectadas con sus raíces negras. Como una cosa más. Sí, esto, soul, el alma. Sí, de una cosa más- escuchar esa música y reconocerla como propia. Creo que eso hace que algo sea exitoso en un país, ¿no? Sí, incorporarla. Sí, me pasa a mí con, por ejemplo, el hip hop argentino. Yo siento de que ha tenido esa capacidad de incorporar bien el gen del género y tomarlo como una cosa propia, no como una simple referencia, sino como esto es nuestro y lo podemos hacer de una Es que manera. acá, salvo el tango y la música folclórica, todo lo hemos tomado de Sí, afuera sí. y lo hemos hecho propio. Tenemos un rock Exactamente. local sí. súper fuerte. Es que también hay algo de que para mí no es menor esto, los discos que llegaban.
pensá que en ese momento no podés, no es como ahora que abrís Spotify y vos sabés qué pasa No, en no, el no, mundo. no. En ese momento, si vos no viajabas o no tenías a alguien, no podías traer una novedad. Y la música que llegaba principalmente de Argentina era el rock progresivo en los 70. Es verdad. Entonces, Sí, sí. ¿cuáles van a ser tus influencias? Siempre para mí la música propia es la que consumís también, más allá de la música local, ¿no? Total. Si vos creces en una casa que escuchan esta música, y en definitiva, en Total. algún punto esta va a ser tu música, Sí. aunque no seas de Brasil. Totalmente. No, Pero y esa nos es pasa. tu niñez. Y nos pasa a nosotros acá siento de que hablaba Gonza siempre de que, por ejemplo, ellos sentían de que siendo acá en Rosario, al folclore no lo tienen tan incorporado por una La cuestión trova, geográfica. o La trova el sí. folclore. No, el folclore más, no sé, el chamamé, la chacarera, como que al ser una región urbana que uno no está tan en contacto con eso. Sí, uno recién lo adquiere cuando sale de viaje, Exacto. cuando Claro. se encuentra con la experiencia por su propia cuenta. Sí. Y también es una realidad que, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho haciendo los programas que hacemos un recorrido por la música mundial muy amplio. Y generalmente, cuando hay un tema que a alguno lo convoca mucho, lo primero que dice es: mi viejo lo escuchaba Claro. cuando yo era chiquito en mi casa. Totalmente. Sí, totalmente. Y también pasa mucho esto, que capaz nuestros viejos se iban de viaje a Brasil, porque también Claro. hay algo re cíclico en nuestro país, que hay crisis, Brasil se pone re barato, Sí, y todos te vas a empiezan a Brasil. Sí, vacacionar. mis viejos se Sí. fueron de luna de miel a De- Floripa también. Sí, Claro. a mí lo que me da bronca es que después los curten a los brasileros por temas fútbol. Yo no me voy a meter porque no entiendo una garcha. Pero a lo que voy es tipo, Cinco loco, Copas no del los Mundo guardé que tiene. le va. 5 Copas del Mundo tiene, no le podemos decir mucho que no. Por supuesto, pero digo, después Somos hay mejores. canciones re horribles hacia Brasil y vos le vas a vacacionar todos los fines. Nah, todos los fines de semana, todos Sí. los años. Pero Claro. digo, mucho de mi viejo yendo a comprar vinilo a Brasil y trayéndoselo en la valija, ¿entendés? O discos que capaz acá no llegaban. Total. Claro. Pero pasó mucho eso. Sí, 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 totalmente. Jimé, yo no quisiera sacarte más tiempo, si no me equivoco, tenés que ir. Tengo que hacer un tour. Sí, la verdad que nosotros te tendríamos acá hablando horas Sí. y horas más. Pero nada, Jimé, te quiero agradecer mucho por pasarte un ratito por acá, No, por venir a gracias. nerdear y hablar de música brasilera con nosotros. Me encanta. Gracias por venir, Jimé. Muchas Así gracias que por bueno. invitarme. Gracias, Jime. Síganla en sus redes. Jime Banic. Probablemente la conozcan porque Sí. ha hecho recomendaciones para todo este país. Y quién no ha escuchado un disco recomendado por Jime Banic. Totalmente. Así que ¿Sabían que síganla. hay un Excel en mi perfil en el que pueden ver qué disco les tocó el día de sus cumpleaños? No, por bueno. favor, te lo Ahí pido. va, ahí Eso va. es hermoso. Me Y sirve también- mucho porque te he denunciado mucho con comentarios en cada uno. Yo cumplo años mañana. Ah, Catu, vos cumpleaños mañana, ¿es verdad? Ya mismo estoy yendo al Excel a Sí. buscar. Claro, a ver cuál te tocó. A ¿Cuál las es tu 12, disco? a las Vos no 12 te ponemos un acordás ni tema a de ese palo. disco. Mirá, vos, esto es mayo. Para mayo ya estábamos en los 70. En los 70. Así Bien. que mirá cómo siguió. Es que sí, te la seguí, te la seguí. Está Un bien. fan acá. Bueno, la pueden seguir en sus redes sociales. Ella también es tremenda música, compositora también, así que no se pierdan de escuchar lo que hace. También tenés este Hoy, live es set más, vine acá a Rosario a tocar. a tocar. Exactamente. exactamente. Un día pasar música y pasé el otro tocar. vinilos y a tocar. Y bueno, yo en este momento estoy haciendo como una selección muy, muy de funk, porque también es la música que en un punto yo defiendo. Su vínculo con el pop. Es muy interesante el funk en la historia de la música, Re. la música disco. ¿No? Para mí, ¿Cómo ha sido para mí muy la bastardeado música mucho tiempo, disco es mucho más punk que el punk, ¿no? Estaba totalmente en el under, totalmente en lo prohibido, en lo tabú. Lo prohibieron a La música de disco le hicieron un boicot. Totalmente, ¿Y quiénes? pensar cómo fue. Los nazis. sí, los sí. rockeros Locura. nazis. Y mismo acá nuestros Cabeza grandes de termo. hablaban tan mal de la música disco como era Sí. la música de mierda de la época, decían que era. Y hoy por hoy es como. Claro. ¿Y quién? No sabés la música de mierda que hay No, ahora. Claro, no, pero aparte buenísimo, un montón de instrumentos, un montón de arreglos. Riquísimo. Pero es que el problema es cuando llega a manos de los blancos, que no era Ahí propia, va. no era su música. Exactamente. Se vuelve mainstream. Lo agarran con Saturday Night Fever. Saturday. Me mezclé todos los nombres. Saturday Night Live y la Fever. Saturday Night Live Fever. No, es Saturday. Fiebre de sábado por la Sí, noche. Fiebre de sábado por la Que noche, se ahí vuelve está. blanco, masivo, y ahí, bueno, se Con los pierde. Los VGs, y yo los amo, igual, a mí Sí, me yo también. encanta. Es buenísimo, pero se perdió. El alma de eso. En lo mainstream se perdió el alma. Y bueno, y acá en Argentina tenemos a Willy Crook, que lo ha Prosa. sabido traer muy bien, muy hermoso en
en los 90. Bueno, Losilia Kuriaki también en los También. 90, a su manera, a su estilo. Spinetta ha hecho muchas cosas funk. Sí, También. total. Bueno, Charlie también. Bueno, y con el Bossa Nova después, más adelante, y ahora lo vamos a charlar un poco más con los chicos, sucede esto también de, che, ¿qué pasó con esto que era nuestro, que de repente se masificó Ajá. y que ahora es blanco? todos, claro. Bueno, y hay me parece que toda una corriente que va en paralelo, que tiene que ver más con el samba y la música tradicional brasilera, que ya lo charlaremos. Jimé, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos. Ya te tendremos de vuelta la próxima vez que vengas. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Este es de ese. Esa. Bien. Alegría. Cata, Alegría. Muy bien. pues. Jimé te regala Killing Me Softly with This Song de los Fugees ¿Cómo? para tu cumpleaños. Ah, ¿lo encontraste? ¿Lo buscaste? Sí, lo busqué y Espectacular. te tocó ese tema. Así que hoy lo vamos a poner a las 12. Buenísimo. Temazo. Buenísimo. Mátame suavemente. Qué felicidad, Killing Me loco. Softly, no, la original. Ah, ¿de Los quién? Fugees es una ¿Es una versión? Claro. ¿La original es de? Que es la que te tocó, que es del 70 y... No es de esta Bueno, pero mina- vamos a escucharla de la Fugees. foto que está tocando el piano. De una. Yo tengo memoria fotográfica, Ah. pero los discos por Son sus 365 Con los discos días, pasados. Jimé. ¿Qué podés Roberta esperar de Flack. imágenes. Roberta Flack. Roberta Flack. Ahí va. Exactamente. Genial. Jimé, muchas gracias por pasar. Bueno. Te esperaremos Gracias, siempre por Jimé. aquí. Gracias, Jimé, por Nos el vemos regalo. esta noche. Qué lujo. Qué lujo de conversación, amigos. La verdad que sí, es un gusto poder estar hablando de estos géneros y de esta música con gente que comparte esta misma pasión con nosotros. Che, Sí. despedimos a Jimé que se va. Hoy la vamos a ver en Casa Brava. La vamos a pasar bárbaro. Sí, voy a tocar con ella un tema, estoy muy emocionada. ¡Qué lindo! Estoy muy emocionada. Me voy a mudar a mi lugar, chicos. Dale, seguimos un poco. Dale, amigo. Vaya, vaya. Chao, amigo. Nos vemos en Tranca un que minuto y medio. Acá vamos a resistir con el compañero. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Vos cómo la estás pasando en este programa, amiga? Bien, re bien, la verdad, en mi salsa. Sí, la verdad que Siento sí. un poco. Es que, bueno, es lo que estábamos diciendo, es música que nos atraviesa. Como bien dijimos al principio del programa, cuando empezamos a hablar de esto y empezamos a tirar posibles programas rápido, dijimos, tenemos que hacer un especial de música brasilera, no nos puede faltar. Y sabes todos los temas que nos están quedando por fuera, Uf, amigo. amiga, es que la verdad es que es lo que decíamos en un principio. Va a ser muy difícil en 2 horas hacer un especial de música brasilera porque es algo muy grande, muy abarcativo. Es inmensa la música brasilera. Hay muchísimas cosas que nos quedaron afuera y que ya trataremos en algún otro momento. ¿Quién te dice algún día no podamos hacer otro especial, un poco más específico quizás? Pero nos quedan un montón de cosas para hablar. Hay cosas que no nos quisiéramos pasar por alto. No. Pero también me parece muy importante cuáles son los sonidos que reconocemos cuando hablamos de carnaval, cuando hablamos de samba. Y queremos hablar y dar una expresividad y contar un poco sobre qué son y cómo funcionan las escuelas de samba. Exactamente, amigos, porque. ¿Perdón? Exactamente. Entró. No, yo debo decir que la escuela de samba es mi expresión cultural favorita del mundo. Siento de que hoy en día es la expresión cultural más completa que yo veo, por lo menos. No sé si tiene que ver conmigo o con que tengo razón. Veremos. Justificalo, amigo, justificalo. No, yo creo que las escuelas de samba hoy tienen una capacidad de, a nivel espectáculo, de sintetizar muchas cosas. Creo que musicalmente son muy elevadas. Creo que a nivel mensaje político cultural que dan son realmente fascinantes y no se ve en otro lado ese nivel de análisis, de revisionismo. Visualmente son una locura. Si uno ve videos del Carnaval de Río de Janeiro, de Sao Paulo, Es algo lindo de admirar visualmente, no solo sonoramente, ¿no? es algo imponente. Yo nunca vi una cosa similar. Digo, se trabaja todo el año para un solo desfile. Se desfile durante 80 minutos, 3.000, 4.000 personas. Y esto hace que para mí haya como demasiadas capas. Y cuando las expresiones culturales tienen muchas capas y entra la música, la danza, la política, que a mí me parece que siempre está presente, siento de que suceden estas cosas. Y bueno, hablábamos de Brasil y de lo maravilloso que es Brasil. Tiene un costado un poco oscuro Brasil, y es que fue el último país en abolir la esclavitud. Sí. 1888, estamos hablando más cerca del 1900 que otra cosa. Por Cuando lo tanto, justamente hubo muchísima
inmigración negra justamente, sobre todo a Bahía de Angola, que es lo que termina definiendo un montón a la cultura a largo plazo, y que haya tardado tanto en abolirse la esclavitud y que haya una cultura negra y un porcentaje de población negra tan presente, define mucho estas cosas. Sí, no solo Bahía, sino que Río de Janeiro, que era la capital, o sea, la capital del imperio durante mucho tiempo, llegan la mayor cantidad de negros. Se dice que Río durante mucho tiempo fue una pequeña África. Y bueno, eso hace que haya una gran población de negros que una vez que se abolió la esclavitud, no es que las cosas fueron fáciles, sino que todo lo contrario. Los morros y las favelas que hoy conocemos empezaron a ser ocupadas por esa población afrodescendiente que no tenían recursos ni bienes materiales a disposición, por lo tanto un poco se fueron aglomerando en esos sectores de la ciudad, en los morros. Uno va a Brasil y ve en la mayoría de las ciudades, porque muchas tienen morros, por lo menos en Floripa creo que hay también. Sí, en casi todas. Es como que la altura de las sierras de los morros llega a la costa en Brasil, geográficamente hablando. Exactamente, Sí, y uno ve el morro iluminado y todas esas casas, que es un paisaje muy bello. Es el paisaje típico brasilero, que es la playa y el morro. Exactamente. Y bueno, lo que sucede es que, esta población que un poco queda relegada, empieza a organizarse. Y una de las maneras de organizarse es justamente las escuelas de samba, que nacen como son instituciones. Yo creo que podríamos armarla, si se quiere, como una referencia argentina, si mezcláramos una unidad básica con un centro cultural, con un club de fútbol. Sí. Y una especie de sindicato cobra social, como una cosa muy, muy, muy integral, que lo que hacían eran justamente mecanismos de resistencia y contención social. Tremendo. Como si fuera un gran club de barrio. Exactamente. Claro. ¿Qué sucede con este club de barrio? ¿Por qué se llama escola? Porque las escuelas de samba cumplen un rol educativo muy fuerte en la comunidad de cada barrio. Si se quiere, no son barrios, claro, son morros. Son literalmente una escuela. Exactamente. Y pasa que alrededor del 1920, 1930 empiezan las primeras organizaciones. Estacio de Sá es la primera. La segunda, ahí pegadita, es Mangueira, la escuela de samba más grande del mundo. Es como ellos se presentan, creada por nuestro queridísimo Cartola, uno de los zambistas más legendarios de la historia de la música brasilera. Un tipo que tuvo un reconocimiento hiper tardío. Sí. El disco de Cartola recién se graba alrededor del 1972-74. Y Cartola en esa altura ya era un hombre bastante grande. Eso me reflashea un tipo con una vida durísima que lo van rescatando mujeres. Exactamente. Por la vida. Lo vuelven a eje mujeres que se cruza durante su vida, él con problemas con el alcohol. Su gran también pensemos en esto, contextos desfavorables. Su gran compañera es Doña Sica, con quien arma así como hablábamos nosotros de que el bossa nova empezaba en el 62 a tocar en Nueva York. En el 63 Sica y Cartola fundan su bar Cicartola, que Me es encanta. la combinación de sus dos nombres, en el centro de Río, y ahí empieza otra línea cultural que tenía más que ver con la cultura de samba más tradicional de Brasil y un mensaje un poco más, ¿cómo decirlo?, del pueblo, de lo que ellos llaman el povo. Y las escuelas de samba, no sé si ahí Catu te estaba esperando ansioso para empezar cosas. Estoy. Quiero mostrarle el video que se llama Batería Escola. Vamos. Para que ustedes vean un poco el contexto y cómo empezó a organizarse y por qué empezaron a organizarse las escuelas de samba. Vamos a ver un video del Archivo Nacional de Brasil. No es este, amiga, perdón. Es el que dice Batería Escola, me parece. Este es Batería Escola, debe ser. ¡Ay, lo subí mal! Lo subí mal. ¿Instrumentos no batería? No, pon el de Cartola. Dale. Y ahí te voy a subir el que te quiero subir de verdad. Vos recién, Lauti, nombrabas Mangueira. Hay una canción que se llama estaba Mangueira. pensando. Que dice, te encorajen de subir da famosa ¿De quién es ese Mangueira. tema?
Ese tema yo lo conozco por Paula Lima, la interpretación. No sé quién es el compositor o compositora, pero me parece que habla Nombre raro de creo que es una favela, si no me equivoco. No, Mangueira es un morro. Ah, El es un morro de morro. Mangueira, ahora lo vamos Es a un ver. Yo lo al conozco video. por bandas funk brasilero rosarinas. Yo hace 2 años. ¿Qué? Por bandas que hacían temas de funk brasilero rosarinas, de acá. Yo. Por ejemplo. Catu, fíjate que es un video que tiene un nombre raro que empieza con AQN, no sé qué. Es ese, en el Drive. Ok, vamos. ¿Lo viste? Vámosle. Estamos en eso. Bien. El Mangueira es un morro Estamos. que es una especie de sector de la favela. Yo estuve en el morro de Mangueira hace 2 ¿fuiste? años. Fui a la escuela. ¿Fuiste a Mangueira? Fui a Mangueira. Fui a ¿Y te dejan una. pasar así gratarola? Es una fiesta que ellos hacen y vos podés ir y comprar una entrada. Miren, No, esto bueno. es del Archivo Nacional de Brasil. ¿Es el tamborín? Esto es tamborín. ¿Qué loqueto es? Chicos, esto me es encanta. año 1977, si no me equivoco. ¿Y cómo se llama el instrumento que está tocando el chico atrás, el niño? Parece una Son todos washboard. niños. Claro, El una caixa. niñito. Ah, una caixa. Parece una washboard. Caixa de guerra. El que es así. Y ese es el repique. Eso es un repique. Repique. Hay tarol. ¿Lo puedo decir en portugués? Un repique. Repique. Un repique. Como un cencerro. Un tamborín. Una cosa así. Quiero que vean también no solo... primero una organización, están todos vestidos iguales. O sea, hay una apuesta estética. Quiero que vean el contexto un poco también. Es una favela, es un lugar aislado de las grandes ciudades. Estamos hablando de Río de Janeiro, Copacabana, o sea, Sí, aislado. un lugar paradisíaco. Sí, me queda pensando esto, ¿no? Son barrios realmente humildes y el gasto que también hacen a lo largo de un año entero preparando sus vestimentas, preparando su ropa. Exactamente. No, déjalo ahí que quiero ir a este momento. Va a venir ahora el mensaje de una de... não tirar nota 10, não desfilará na escola. Es algo muy Wow. importante. El que no tenga nota 10 no va a desfilar en la escuela. Qué Esto grande. es como una especie de trabajo social que se hace en las escuelas de samba, donde hay un nivel de culturalización muy grande de la comunidad. Ellos hablan de comunidad. Y hay muchísimas escuelas de samba a lo largo y a lo ancho de Brasil. En Río de Janeiro es el carnaval que mejor se ha vendido al mundo exterior, por lo tanto es el que más ha llegado a todos estos lugares. Y yo quería un poco contarles de dónde vienen estas escuelas de samba, contado por Milton Cunha. Milton Cunha es una especie de Barassi, Pepito Sibirián, Iván de Pineda brasilero, Ok. que es el que presenta el carnaval en el canal Globo, Ah. que es un conductor, primero es un conductor del recarajo, te cagas de risa, es lo más grande que hay, y tiene un nivel intelectual que asusta. La pinta es hermosa y él cuenta un poco qué es lo que traen las escuelas de samba al panorama del espectáculo mundial, más allá de lo musical y de lo festivo. Periféricos do Rio de Janeiro que criaram a estrutura narrativa da escola de samba. Pepito Sibirián. Você não tinha escola de samba no panorama da arte mundial. A negritude vem em 1910, 20, 30, Morro de Mangueira, Estácio de Sá, Madureira, e eles criam uma procissão festiva ala, carro alegórico. Ala. Eles narram uma história. É incrível. Você tinha cinema, teatro, ópera, balé, escultura, pintura. E a negritude periférica do Rio de Janeiro diz assim: oi, mundo, olha pra cá, nós vamos criar uma nova forma de narrar. Viva a inteligência do povo brasileiro. Viva. ¿Qué plantea la escuela de samba? El espectáculo es esto que hablabas vos de un sambódromo, es decir, una especie de calle específica para hacer esto, donde durante 80 minutos cada escuela de samba va a presentar un enredo. Un enredo es una temática, es un argumento. Los enredos se construyen, son historias que tienen muchos símbolos que son representados a lo largo del desfile. Y esto que decía Milton de ala, carro alegórico. ¿Qué quiere decir? Vas a tener 4.000 personas que van a estar distribuidos de una manera desfilando en alas, que significa gente con un mismo traje, por ejemplo, seguida de otra gente con trajes diferentes representando cosas, y los carros alegóricos de Río de Janeiro que todos hemos visto. Increíble. De esto no tengo fotos, pero si quieren buscar una foto Carnaval Río de Janeiro va a estar bien para sí. ilustrar. Y allá no se le llama blocos.
sí. Eso es otra cosa. Eso El es bloco otra de cosa. carnaval es la gente sale por la calle a festejar carnaval con instrumentos y que se cantan loco. Esto no. Es como un esto- desfile más natural, más improvisado. el loco, ¿no? Exactamente. Esto ya es una puesta en escena Ok. muy grande donde las escuelas de samba lo que hacen es presentar su tema durante estos 80 minutos que yo les decía. Entonces, por ejemplo, no solo se quedan en una cuestión simbólica de los trajes y lo que representa cada carroza. Tengan en cuenta que durante 80 minutos se va a estar tocando un samba enredo. El samba enredo es una composición original que es para un solo año, es decir, durante el año se prepara esa canción y se va a tocar durante 80 minutos sin parar, acompañados de la armonía, que es la banda de la escuela de samba, que va a tocar el violón, el cavaquinho, las guitarras, etcétera, y la batería de las escuelas de samba, que son el corazón, es decir, esta orquesta de más de 300 músicos que van a estar acompañando rítmicamente esta obra y el desfile de toda la escuela. Quiero ir a las baterías. Tenemos ahora sí el video que dice batería. Este es Mestre Sisa, uno de los mestres históricos del Carnaval de Río de Janeiro, que explica más o menos cómo funciona la batería. Yo medio que lo voy a traducir. explicar para vocês como funciona uma bateria. Você é o surdo de primeira. Zurdo de primera. Da bateria. É aquele gravão. Quando a gente Es el instrumento más grave al que responde una segunda. o balanço da bateria, onde fala a divisão da primeira e da segunda. Otro zurdo que hace una subdivisión. Isso é o alicerce da bateria. O instrumento que dá a levada de uma bateria, onde sai a quantidade maior de ritmista, que é a caixa de guerra. El que mayor cantidad tiene es la calle de guerra, que es el que le da el sostén. Aonde faz as paradinhas dentro de uma bateria. El que marca es el repique, que es el que marca las paradas, los cambios. Ahí va. Tamborín. Me encanta el tamborín. Olha só como é que vai casar tudinho, na moral. Es como una batería desarmada. Hay algo de eso. En vez de tocar por una persona, tocar por muchas. Y ahora quiero que vean lo... Es un movimiento orquestal directamente. Sí. Eu saio com Él ahora espera. 13 zurdos de segunda. 44 tambores. 44 tamborines. 44. ¿Cómo, Es mi una amor? banda. 120 caillas. Pará. 35 repiques. Ahora hay más porque aparte se han incorporado nuevos instrumentos. 24 chocalios. Chocable. 16 zurdos de tercera. 24 Ya perdí la cuenta, la venía Sí, igual. sumando. Estamos 120. hablando de más de 300 personas. Ustedes imagínense una orquesta de 300 personas. Percutiva. Yo nunca voy a olvidar el día que yo pude ir, por suerte, al Carnaval de Río de Janeiro y me pude poner a ver lo más cerca posible una batería. Hay algo muy fascinante a nivel musical que sucede, y es que, por ejemplo, las caixas, que es como una especie de redoblante, Sí. si se quiere, que se toca con una levada, con una batida, se llama, que es muchos golpes por minuto. Sí. Tienen que sonar más o menos como si fueran una sola. Claro. Ustedes imagínense 120 tipos ¿Cómo haces? sincronizados para tocar de una manera prolija. En un momento hacen cosas como rulos, o sea, ¿vieron los rulos de redoblante? Tipo trrr. Esa cosa perfectamente sincronizada, y uno dice, no puedo creer este nivel de sincronismo en una percusión que es mucho más compleja que tocar en una banda, donde el ritmo está un poco más estirado. Esto es muy, muy fino. No solo necesitas 120 personas que toquen el instrumento, sino que encima tenés que hacer que toquen todos al mismo tiempo. Totalmente. Exactamente. Y que todos estén atentos y que todos sepan cuándo. No es que la batería toca 80 minutos lo mismo. Tienen diseños, tienen cosas a nivel rítmico muy, muy, muy complejas. Y encima de ellos va un samba enredo. Es decir, esta canción que lo que hace es tener una estructura de samba más tradicional, como la que conocemos nosotros, que hablamos de, son conducciones armónicas, ¿viste? Como que ya tienen como una especie de estructura. Uno escucha los samba enredo y son tienen ese color de samba, tienen esa saudade, tienen esa emotividad.
Y cada uno representa una cosa cada año, es decir, que el Samba Enredo también tiene que contar una historia. Claro. Les traje 3 para que nosotros podamos ilustrar. De fondo te pido también para que no dejemos de admirar el video que dice bailarina, que es Mayara Lima, una de las musas de una de las escuelas de Río de Janeiro, para que no nos olvidemos que también tenemos un nivel de baile. Si querés, dame un poquito de volumen. No, bueno. Qué gambas, querida. Siento No. re mal. Arre. Pero ustedes miren el nivel de danza, digo, ese cuerpo que tiene un atributo físico importante, Muy complejo. tiene que ver también con ese nivel de exigencia, Totalmente. ese nivel técnico tan grande. Digo, son realmente artistas que se Cada uno en su preparan rubro, totalmente. exactamente durante todo el año para hacer un espectáculo integral. Yo les traje 3 enredos para que ustedes entiendan más o menos de qué quieren hablar las escuelas de samba últimamente. El primero que quería traerles es de 2019, es de yo creo que soy hincha de Mangueira, si bien soy hincha de todo, yo tengo bandera, remera y eso, pues me encanta, pero yo me siento manguerense por Cartola, porque me parece muy Manguerense. manguerense. Mangueira tiene una búsqueda política muy grande también a la hora de sus enredos, como que tiene esa búsqueda. En 2019 hicieron una temática que se llamó Historia Praliná Genchi Grandi, que es como canción de cuna para grandes. Lo que hacía era hacer un revisionismo histórico y ponía en duda todos esos próceres de la historia de Brasil. Sí. Entonces ponía en valor a todos aquellos, por ahí cuadros africanos, negros, esclavos, y piensen que es una cosa que ven casi 2 millones de personas por año, y sobre todo extranjeros. Lo que tiene de valiente una expresión cultural como la Escuela de Samba es que dice, che, toda la historia que nosotros conocíamos está mal escrita, tenemos próceres que fueron asesinos, queremos que los nombres de nuestros próceres más cercanos, sobre todo de la comunidad negra, estén en los libros de historia. Todo eso ante el mayor espectáculo a nivel turístico y cultural de un país. No, tremendo. Sí, no es poco, es jugadísimo realmente elegir bajar esa línea, ¿no? Hay una culturalización, no solo culturización en la interna, sino en la externa. Es decir, las escuelas de samba van a estar diciendo esto en televisión abierta, por Canal Globo, y a su vez también van a estar enseñándoles a su comunidad esto durante todo el año. Claro. Porque también es esto. Primero hacen un trabajo no cerrado, pero sí con ellos. Sí. De decir, che, bueno, esta historia la vamos a contar así, porque pasan estas cosas, porque queremos. Entonces hay como una culturalización, lo que me está costando Culturización. culturización Difícil, propia dentro de la propia comunidad. Es decir, se cuentan sus propias historias a sí mismos y después lo preparan todo un año para que en 80 minutos, esto me fascina también, porque no es que salen de gira. Todo el año ensayan para una pasada de 80 minutos. Me encanta. Es hermoso. Voy a pasar rápido otra. Por ejemplo, el año pasado tuve la suerte de ver, fue muy flashero. ¿Se acuerdan que Milo J un poco lo bardearon porque usó un sample de que le decían que era Macumba? Sí. El año pasado. sí, que- Bueno, esto es verdad. El que lo dijeron que se hacían ritos satánicos en los recitales de Milo J. Exactamente. Bueno, esto en realidad no es rito satánico, habla un poco de nuestra ignorancia religiosa como país. Totalmente. Malunguinho es una especie de protector de la selva. El canto que Milo J samplea es un canto que es como una especie de invocación a Malunguinho, que tiene que ver con la cultura macumbera que sí tiene Brasil, pero no como una cosa oscura de acá magia fue negra. señalado como solamente se le vio ese lado oscuro, cuando es es un cúmulo espiritual muy grande y muchísima gente. Es una que religión sigue- africana. Es una religión completamente, y acá fue por ser africana, ¿no? Completamente vandalizada, completamente oscurizada. Bueno, y Malunguinho en realidad es uno de los líderes del quilombo de Catucá, que es una de las rebeliones de esclavos que se da durante la época de la esclavitud en Brasil. Y lo que se dice es que era uno de los referentes, fue asesinado y que su espíritu quedó como protector de la selva amazónica. Y tiene muchos símbolos como una pipa.
nada, yo no les puedo explicar lo que significa para alguien ver eso desde el desconocimiento y poder incorporar toda esa información en un espectáculo que es el Carnaval de Río, que es el espectáculo más popular que tiene Río como forma de mostrarse al mundo. y después algo que uno dice, está, qué divertido, vamos a escabiar al Carnaval de Río. Y te están bajando una data y increíble. es como, loco, acá hay un abordaje cultural muy, muy grosso. Yo reivindico mucho la actividad que hacen las escuelas de samba porque también han sabido exportarla a la Argentina. Y hoy nosotros tenemos carnavales que si bien intentan o hay agrupaciones que lo hacen mejor o peor. Sí, pero claramente están inspirados en ese tipo de carnaval. Por lo menos la organización ya es la misma. Ahora para mí falta todo este abordaje cultural, pero sí debo decir que el carnaval que nosotros tenemos argentino, el carnaval que yo conozco, que es el de Concordia, es profundamente popular. Tiene que ver con las clases sociales que no son medias altas. Y también tienen este rol de culturizar a nivel artístico y musical, porque la gente aprende a bailar, aprende a tocar y aprende justamente de sus historias. Y yo creo que es algo a tener en cuenta. Por eso digo que es mi expresión cultural favorita. Porque uno aprende tanto todos los años y realmente hay algo de lo artístico que lo pasa por arriba. Y hay algo que me parece increíble y súper destacable, que es utilizar lo festivo, utilizar el momento en el cual la gente se encuentra a celebrar, a disfrutar la vida, porque sí, para poder bajar una línea, para poder dejar un mensaje. Y eso no es menor. Aprender no tiene por qué ser un proceso aburrido. No, totalmente. Y aparte de esto, no dejan de ser, conocí el Morro de Mangueira, no dejan de ser lugares de contención. En la escuela de samba de Mangueira tienen, por ejemplo, consultorios odontológicos. Eso es importantísimo. Claro. Y son gratis para los de la comunidad. Claro. Entonces, nada, cumplen un rol social fundamental que, lo hablábamos antes, la cultura, por lo menos para nosotros, tiene que cumplir ese rol social. Sí. Porque no existe la cultura quieta. Sí, la cultura no está por fuera de la sociedad, tiene que cumplir un rol completamente. Hermoso mensaje que nos deja este episodio especial de música brasilera que hicimos en el teléfono del Freak. Amigos, nos vamos yendo por el camino del bien, como lo dijo Tim Maga. Les agradecemos a todos por estar del otro lado, le agradecemos también a Jime Gonic por pasar, hermosa su presencia en este episodio. Y nos veremos, como ya saben, dentro de 2 semanas con otro episodio en vivo del teléfono del Freak. Exactamente. Ya Gracias, saben amigos. que también pueden ver los Línea Directa, cada vez van saliendo más, también domingo de por medio, ya saben, todos los domingos, 20 horas, por Brindis TV, el teléfono del Freak. Chau, amigos, gracias. Chau. Não estou sabendo o caminho do bem.